SER Podcast. Hola, muy buenos días. Se nota que hoy es laborable, el primer día laborable sin estado de alarma, porque la noche ha sido más tranquila después de las multitudes que vimos ayer en varias ciudades del país. Ahí está hoy el debate, a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre el toque de queda que la justicia avala en unos territorios pero suspende en otros, como en Canarias. Y a la espera también de que avance la vacunación y eso permita reducir más aún los contagios. Esta semana avanzará la inmunización en nuevos colectivos, como la población entre 50 y 59 años, que ya está recibiendo las primeras dosis en varias autonomías. Son dosis de Pfizer y Moderna, porque la de AstraZeneca sigue restringida para mayores de 60. Es cada vez más tensa la relación entre esa farmacéutica y la Unión Europea, que decidió llevar a la empresa a los tribunales porque no envía las dosis comprometidas. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El último movimiento de la Comisión ha sido advertir de que en junio se va a acabar el contrato con esa empresa. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Buenos días. El pulso entre la Comisión y AstraZeneca sigue, y ayer fue el turno del francés Thierry Breton, comisario de Industria, encargado de recordar que no hay contrato que una a la Comisión con AstraZeneca a partir de este junio. Una advertencia. La Comisión se dio prisa en decir que no hay ninguna decisión oficial para romper toda relación comercial, pero como sabéis, la Comisión lleva a AstraZeneca ante los tribunales de Bruselas con objetivo de que obliguen a este laboratorio a entregar al menos los 70 millones de dosis a los que se ha comprometido finalmente para este trimestre. Son claves las vacunas para que pueda avanzar la normalidad, y en eso quiere avanzar la Comunidad Valenciana. Sigue siendo el territorio con menor incidencia del país y proyecta que las fallas que se suspendieron el año pasado y que este año se aplazaron, pues puedan por fin celebrarse. Ya no da tiempo de hacerlas en marzo, así que serían en septiembre. Aunque serían unas fiestas adaptadas a la situación de la pandemia. Ana Talens, buen día. Buen día. Esa es la propuesta que la Consellería de Sanidad plantea hoy a los representantes del mundo fallero. Serán ellos los que decidan las fechas a partir del 1 de septiembre, pero sin llegar al puente de octubre, que en la Comunidad Valenciana comienza el día 9. Los actos que se propongan se analizarán uno a uno para diseñar un formato que permita llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad, y se adaptarán también a la situación epidemiológica del momento. Lo que se decida para las fallas se aplicará a las demás fiestas de la Comunidad Valenciana. 6 zonas siguen en situación de riesgo extremo. Son Euskadi, Madrid, Navarra, Melilla, Aragón y Cataluña. Han bajado los contagios este fin de semana, pero hay territorios en los que han subido esos positivos de manera notable. Ha pasado en Cataluña o en Madrid, cuya ocupación en las UCI supera el 40% cuando la media del país está en el 22%. Y ahora además los médicos temen que las imágenes de fiestas que hemos visto en algunas calles este fin de semana se traduzcan en un repunte de los positivos. En Madrid la policía tuvo que hacer más de 450 intervenciones. El alcalde Almeida, que dice que hacer un botellón no es ejercer la libertad, acusa directamente al gobierno. El hecho de que en estos momentos, ante el decaimiento del estado de alarma, no haya un plan B jurídico, un marco normativo, nos debilita a todas las administraciones. Pablo Casado acusa al presidente del gobierno de generar el caos. Hay ministros a los que ha indignado esta respuesta del PP e incluso acusan a ese partido de incitar el odio contra el Ejecutivo. A las 8 les daremos detalles de la posición del gobierno, y a las 9 entrevistaremos en Hoy por Hoy al secretario general del Partido Popular, a Teodoro García Egea. Hoy en El País, el ministro de Justicia defiende tanto que se aplicara hasta ahora el estado de alarma como que se levantase el domingo, y en todo caso admite que el Ejecutivo está abierto a cambiar la ley para regular la nueva normalidad si así se desprende de lo que decida el Supremo. Porque esa va a ser la siguiente pantalla ahora. Hay jueces que han avalado el toque de queda, como en Baleares, otros que lo han suspendido, como en Euskadi o en Canarias, por razones distintas. Esta Comunidad Canarias es la que va a recurrir. El camino que ahora sí permite el gobierno va a pedir al Supremo que resuelva, y lo que diga el alto tribunal marcará la pauta para todos los territorios. Mientras tanto, en lo más inmediato, lo que preocupa a las administraciones es que no se repitan imágenes como las del fin de semana, que esta mañana, por cierto, no solo están en los periódicos de España, sino que se cuelan en varias publicaciones internacionales. En Cataluña, los Mossos confían en que tras la explosión del sábado, las concentraciones multitudinarias vayan a menos. Sergi López, buen día. Hola, buen día. El director de los Mossos, Pere Ferrer, explicaba en la SER en Cataluña que este fin de semana se han dedicado a desalojar más que a sancionar, y confía en que pasada la explosión inicial, estas concentraciones vayan a la baja. No ha pasado res, que no esperábamos. No ha pasado nada que no esperábamos que pudiera pasar, decía Ferrer, pero no creemos que en el futuro se produzca
produzcan escenas tan generalizadas como este fin de semana. Por su parte, la patronal del ocio nocturno FECASARN se reúne hoy con el responsable de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona para trasladarle que solo con la reapertura de sus locales se evitará que los botellones sigan invadiendo las calles. De Cataluña son las novedades políticas de este fin de semana, con ese anuncio de Esquerra de que quiere gobernar en solitario en vista de que no prospera la negociación con Junts. Llevan 83 días negociando y la situación sigue encallada. Este mes de mayo vence el plazo para evitar que se repitan las elecciones y Junts ha advertido de que, aunque fuese desde fuera, no apoyarán gratis una investidura de Pere Aragonés. De la situación internacional persisten las protestas contra el gobierno en Colombia y crece la tensión también entre palestinos e israelíes. El fin de semana ha terminado con más de 300 heridos, aunque la disputa diplomática enfrente a Estados Unidos y China va por un cohete. Los restos de un cohete en larga marcha 5B que regresaba este domingo a la Tierra tras llevar al espacio un módulo de la futura Estación Espacial China. Sus restos, de unos 30 metros de largo y 22 toneladas de peso, eran motivo de preocupación para la NASA, que ha seguido minuto a minuto su reentrada en la atmósfera, temiendo que partes grandes de esa larga marcha acabasen desperdigadas en tierra firme, como sucedió con otro cohete chino en el año 2000. La nave, o lo que quedaba de ella, cayó de manera incontrolada en el Océano Índico, cerca de las Islas Maldivas, sin causar daños, aunque eso sí despertando fuertes críticas del administrador de la NASA, que ha pedido a China transparencia y responsabilidad. Pekín asegura que los temores de Washington, compartidos por otros países, son exagerados y que buscan desacreditar el programa espacial chino, que tiene previstas otras 11 misiones de este tipo para completar la construcción de la estación en 2023. Y en la Liga se ha puesto a empatar todo el mundo, como si nadie quisiera el título. Empataron el Atlético y el Barça el sábado, pero ayer, cuando el Madrid podría haber aprovechado esa ventaja, pues acabó empatando a 2 con el Sevilla. Es verdad que con mucha polémica, por ejemplo, un penalti a favor del Sevilla por una mano de Militao. He dicho a Pablo si quería comentar algo de la Liga, pero ha preferido dejármelo a mí. Pablo Morán, buenos días. ¿Cómo? Buenos días. ¿Algo que decir? Sí. Bueno, que viene con ganas de guerra sastre ya para empezar la semana. Yo le diría que llevo ya unos cuantos días esperando ver al Barça liderar la Liga, como Sastre anunció en nuestro grupo interno hace ya No hace lo recuerdo, no recuerdo eso, ¿eh? Sí. De todas maneras, si ninguno de los grandes es capaz de sentenciar esta Liga, yo tengo un candidato perfecto, que es la Ponferradina. Pues venga, la Ponferradina. Y solo quedan 3 jornadas. Es lunes, es 10 de mayo y se cumplen 100 años del nacimiento de un genio. Del actor Luis Ciges. Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? ¿Qué guarda está usted pensando, padre? Déjate. Que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama. Frases como esta de amanece que no es poco le convirtió en un secundario de culto del cine español. Algo que él llevaba a gala, como reconocía en esta entrevista que dio a Televisión Española. ¿Para qué voy a ser un primer actor? O un protagonista. Cualquier actor es un protagonista en el momento en que están colocándole a la cámara. Aunque sea por un momento, ya es protagonista. Ahora, protagonista de toda una película, pero si 7 días de rodaje son casi intolerables, ¿qué serían 2 meses? Genial, Ciges. Y la semana se estrena con tiempo inestable. Sí, seguimos bajo la influencia de una masa de aire frío que va a provocar una bajada generalizada de las temperaturas y más tormentas. Precipitaciones que serán más intensas en la mitad oeste de la península y en algunos puntos del norte de Cataluña. ¿Y el personal sanitario? ¿Cómo vivió la fiebre del pasado sábado noche por el fin del estado de alarma? Pues imagínese, ¿no? Pues un sentimiento de indignación, de decepción, de impotencia, de rabia. La gente, yo creo que no es consciente de lo que se ha vivido y de lo que aún se sigue viviendo en los hospitales. Y pues rabia, sobre todo rabia. Este es Daniel, enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Madrid, la comunidad con mayor ocupación hospitalaria de toda España. Nosotros estamos cansados, hemos visto morir a mucha gente, a demasiada, luego he metido en un sudario, se han metido en un saco para que la gente lo entienda, a gente de todas las edades, o sea, gente de 28 años, de 33, de 35, gente muy joven que es muy duro y no se olvida. Entonces, cuando ves unas imágenes así. Solo en Madrid y solo el sábado por la noche la policía impuso 439 sanciones por botellón, al margen de otras muchas, por no respetar las medidas de seguridad frente al COVID. Y en Barcelona se llegó a desalojar a 6.500 personas de una treintena de espacios distintos. La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, señalaba al Gobierno como responsable. Sabíamos que era un cierto caos anunciado, pues porque lamentablemente la dejación de funciones por parte del Gobierno de España al acabar el estado de alarma iba a provocar esta situación, ¿no?, de vulnerabilidad, de inseguridad jurídica y de una situación pues más compleja a la hora de controlar la pandemia.
La Comunidad Valenciana, que ha conseguido mantener el toque de queda y mantener su incidencia en el nivel más bajo de toda España, corre ahora el riesgo de recibir a visitantes procedentes de Cataluña o de Madrid. Y Ximo Puig advertía ayer de que todo el que se desplace allí tendrá que cumplir con las normas de seguridad. Ahora s'obri un temps d'esperança. Ahora se abre un tiempo de esperanza, pero lo debemos hacer con toda la prudencia y cualquier persona que venga a la Comunidad Valenciana debe cumplir las normas. Yo creo que hay una alegría en la atmósfera, todos necesitábamos salir de esta pesadilla, pero creo y he observado que la gente está asumiéndolo con tranquilidad y con responsabilidad. Tranquilitat y amb responsabilitat. Tardaremos unos días en comprobar en cuántos nuevos contagios se traduce el desenfreno de este fin de semana. Con este panorama, la esperanza está en la campaña de vacunación. Una campaña que, lo apuntabais, se extiende ya a la franja de edad entre 50 y 59 años. En al menos 11 comunidades ya se les ha comenzado a administrar las primeras dosis o a citarles para esta semana. En este grupo hay más de 1 millón de vacunados con una dosis, la de AstraZeneca. La mayoría son trabajadores esenciales que esperan ahora por su segunda dosis. En total, 7 millones de españoles están en esa franja de edad. Desde el Sindicato de Funcionarios CESIF nos llega hoy la queja por la aparente descoordinación para la llegada de la vacuna a los empleados públicos que trabajan en el extranjero. Son más de 14.000 y la mayoría están sin vacunar a pesar de trabajar en países con altas incidencias como India o Brasil. Teresa Rubio. No saben ni cómo ni cuándo los van a vacunar y creen que el gobierno los está tratando como funcionarios de segunda. Pablo trabaja en la Embajada de España en Argentina, tiene la doble nacionalidad. Somos 250 empleados públicos españoles aquí y todavía estamos conmocionados por el reciente fallecimiento por COVID de un queridísimo compañero. Ha sido tristísimo. Hemos hablado con compañeros de la India, de Brasil y otros y la situación es desesperante. También rogamos al gobierno español que piense en mecanismos de reciprocidad. Necesitamos vacunas urgentemente. La situación es crítica. Desde CESIF han pedido al Ministerio de Exteriores que haga un listado de los países más vulnerables para iniciar allí el proceso de vacunación, pero no les han respondido. Empieza la semana el PP envalentonado por las encuestas en la prensa que le sitúan a la cabeza en intención de voto después de la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. El partido seguirá rentabilizando esa victoria con una cita de especial interés, el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado del último mes, con todo lo que ha pasado desde entonces. Informa Javier Torres. La última vez que Pedro Sánchez y Pablo Casado se vieron las caras en el Congreso fue un 12 de abril, cuando el presidente daba cuenta de la situación del estado de alarma que ya ha decaído a las puertas de las elecciones madrileñas. Justo un mes después, este miércoles, un Casado triunfante que cree en un cambio de ciclo político preguntará a Sánchez si se considera respaldado por los españoles. Va a ser en un pleno en el que Edmundo Val, el derrotado candidato de Ciudadanos en Madrid, tratará de mantener protagonismo al interpretar a la ministra Montero sobre los peajes y los impuestos. Un asunto convertido en caballo de batalla también para el PP, que como Vox mantiene el objetivo puesto en el Ministerio del Interior. La tarde de antes, la del martes, el Senado también celebra sesión de control al gobierno, que no va a contar con la presencia de Sánchez y que va a girar en torno al final del estado de alarma, sí, pero también sobre la edad de jubilación y los despidos anunciados tras la fusión de Bankia y CaixaBank. Y en la crónica política del día tenemos otro asunto en el que algunos quieren ver polémica, es el traspaso de la gestión de las 3 prisiones vascas al gobierno de Euskadi. El traspaso se firma hoy, pero no será efectivo hasta el 1 de octubre. Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Firma importante que se ha hecho esperar. Supone la transferencia de la gestión, sí, de las 3 prisiones con casi 1.000 internos actualmente, la competencia sobre su organización y funcionamiento. Para el portavoz de Gobierno, robustece el sistema de autogobierno vasco y en ese sentido es un paso importante que se tenía que haber producido mucho antes. Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en declaraciones a la SER, Iñaki Subijana, una oportunidad para poner en marcha otros sistemas. Es una oportunidad, sí, evidentemente dentro de lo que es la política de gestión del Gobierno vasco está la posibilidad de implementar, digamos, modelos de justicia restaurativa en el ámbito de la ejecución penitenciaria y conectan bastante bien con el objetivo de reinserción. La firma a mediodía en Bilbao. Este sonido de nuevo disturbios esta madrugada en la ciudad colombiana de Cali. Esta vez la violencia ha enfrentado a grupos indígenas con civiles de la localidad. Civiles que culpan a esos indígenas del bloqueo y desabastecimiento que sufre la ciudad. El presidente Iván Duque enviaba este mensaje de calma a ambas partes. Este es el momento donde todos debemos decir no más bloqueos, no más violencia y que podamos en este momento abrir un camino
para que nuestro país transite hacia la normalidad y a la tranquilidad que nos merecemos todos los colombianos. Esas protestas duran ya 12 días, se han cobrado, según algunas ONGs, hasta 40 vidas. Anche voglio esprimere la mia preoccupazione. Desde el Vaticano, el Papa Francisco recordaba la situación en ese país en su mensaje al final del rezo de los domingos en la Plaza de San Pedro. Y también ha sido otra noche más de tensión en la zona ocupada de Jerusalén. Naciones Unidas ha llamado a israelíes y palestinos a poner fin a la violencia de las últimas jornadas que se volvía a reproducir anoche, Bayo. Enfrentamientos duros que dejan más de 300 heridos, entre ellos varios menores de edad, a lo largo del fin de semana y decenas de detenidos en las últimas horas. Choques entre la policía israelí y miembros de la comunidad palestina que protestaba por el desalojo previsto de 4 familias de sus viviendas en la ciudad vieja de Jerusalén para permitir la entrada de colonos judíos. Pese a que la justicia israelí ha retrasado la decisión sobre ese desalojo, que estaba prevista para hoy, han continuado las protestas. Por segunda noche consecutiva se han lanzado desde Gaza cohetes hacia territorio israelí. El ejército de Israel ha respondido con un ataque con tanques contra objetivos terroristas de Hamás. Y este lunes además está prevista una marcha anual para conmemorar el Día de Jerusalén, lo cual puede calentar aún más el ambiente en la ciudad vieja. Y en Italia se ha montado una polémica a partir de unas declaraciones del expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sobre la familia, sobre la visión más tradicional de la familia que defiende el vicepresidente de Forza Italia, corresponsal John Solés. Tajani hizo una defensa de la familia tradicional en una conmemoración del 9 de mayo ante la prensa y añadió: La familia senza figli non esiste. La familia sin hijos no existe. Las reacciones fueron inmediatas en el mundo de la cultura o de senadoras y diputadas que no tienen descendencia por razones físicas o por decisión propia. Me parece una absurda simplificación, le ha recriminado el alcalde de Milán, Sala, que no pudo tener hijos después de superar un cáncer. Incluso la ex esposa de Berlusconi en los últimos 10 años, Pascale, con quien no tuvo hijos, ha dicho que no volverá a votar al partido de Tajani, Forza Italia. Me ha stupido francamente la sua esternazione perché non la trovo. Es asombrosa su afirmación, no solo peligrosa, sino fuera de lugar y de tiempo, ha explicado. Estoy en desacuerdo con esta derecha violenta y homófoba, ha añadido. La indignación de Pascale es comprensible. Su expareja Berlusconi en su vida ha formado 5 familias. 3 sin hijos. ¿Alguna cosa más, Pablo? Otra explosión en Afganistán, esta vez al sur del país, con un balance provisional de 11 víctimas esta mañana. Allí han comenzado los funerales por las víctimas del atentado del sábado contra una escuela femenina de educación secundaria en Kabul. Algunas supervivientes del ataque, compañeras de las clases de las víctimas, han asistido a las ceremonias en las que han prometido reanudar sus estudios lo antes posible. La actualidad del lunes va a girar en torno al toque de queda y a la polémica por las fiestas y los botellones que hemos visto en algunas calles el fin de semana y por la tensión política en Cataluña entre los partidos que en teoría son socios, aunque no se ponen de acuerdo. Bueno, y tendremos que encontrar algún momento para hablar de la Liga. Hablaremos de la Liga, pero es que tenemos mucha actualidad con el debate por las patentes de las vacunas y el contrato con AstraZeneca. Sí, es solo porque no se nos olvide luego apuntarlo, por lo menos que se ha puesto a empatar todo el mundo y hubo polémica ayer. Está aquí Pablo a mi lado haciendo gestos. Que sí, que ahora viene Manu Carreño y nos cuenta el empate de ayer entre el Madrid y el Sevilla, después del empate entre el Barça y el Atlético. Y mira, los deportes nos van a servir también para situar una de las imágenes del día. Abierto de tenis de Madrid. Ayer llega Isabel Díaz Ayuso, recibida con tal ovación que tiene que levantarse a saludar. Y en la pista, el tenista alemán Zverev pregunta al juez de silla: ¿quién es ella? Persona muy importante del gobierno de Madrid, le dice el juez de silla. Bueno, ahora en la prensa vamos a repasar encuestas que dicen que Ayuso está impulsando al PP en España. De momento, lo que está haciendo es impulsar o cambiar los discursos. Y mira hasta qué punto. Este sábado, el partido, el PP, proclamaba a la nueva presidenta de Castellón. Se llama Marta Barrachina. Y esto fue lo que dijo. Estoy aquí con la determinación de coger el toro por los cuernos, de cambiar el tercio y de cortarle la coleta a la izquierda sectaria que nos gobierna. Madrid ha marcado el camino, ha ganado Ayuso, ha ganado la libertad, ha ganado el Partido Popular. Libertad, dijo, tanta que la canción con la que Barrachina fue proclamada, tirando de éxitos de la ruta del bacalao. Marta Barrachina Mateu. Congreso del PP en Castellón,
Pues fue este Flying Free, este volando libre. Estuvo en ese acto Teodoro García Gea, al que entrevistaremos a partir de las 9. Le podremos preguntar si aquello fue casualidad o si el partido, además de nueva sede, está buscando nuevos himnos más acordes con el discurso de Ayuso. Es lunes, es 10 de mayo. Y estas son las noticias a esta hora. El Supremo decidirá sobre el toque de queda. Canarias va a acudir al alto tribunal después de que el Tribunal Superior de las Islas haya rechazado mantenerlo por no justificarlo como corresponde. La decisión llegará como poco a finales de esta semana. Europa deja en el aire la renovación de su contrato con AstraZeneca. El comisario de Industria anuncia que de momento prefieren esperar a que el laboratorio cumpla y envíe los 400 millones de dosis comprometidas para la primera mitad de este año. Cuenta atrás en Cataluña, quedan poco más de 2 semanas para la repetición electoral y el independentismo sigue enfrentado. Junts per Catalunya advierte ahora de que no van a regalar sus votos para el gobierno en solitario que anunció Esquerra este fin de semana ante el bloqueo de las negociaciones. En la localidad de Sagunto se investiga un posible caso de violencia de género. La víctima tenía 60 años y había conseguido una orden de alejamiento sobre su agresor, que se ha suicidado después del crimen. De confirmarse, sería el 9º asesinato machista de este año. Y en Colombia acumulan ya 12 días de violencia. Esta noche un grupo de hombres armados ha disparado contra una marcha indígena en Cali. El balance provisional después de casi 2 semanas es de al menos 27 muertos y decenas de heridos. Más cosas, Pablo. Hoy comienza el juicio contra el rey del cachopo. Es como se conoce popularmente a César Román, acusado de asesinar y descuartizar a su exnovia. Radio Madrid, Cristina Machado, buenos días. Buenos días, Ángeles. La Fiscalía pide para César Román una pena de algo más de 15 años de cárcel y la acusación particular 26 por presuntamente matar a su exnovia, Heidi Paz, una chica de tan solo 25 años y que tenía 2 hijos que estaban en Honduras, de donde ella era. Ocurrió en agosto de 2018. 3 meses después, parte de los restos de Heidi fueron encontrados en un local propiedad de César Román y él detenido en Zaragoza, donde trabajaba con una identidad falsa. El cuerpo de la chica nunca ha sido encontrado entero. Se cree que el detenido lo quemó, aunque él siempre ha defendido su inocencia y asegura que los responsables pudieron ser narcotraficantes con los que su exnovia había contraído una deuda. A partir de hoy, Román se va a someter a un jurado popular que se elige esta mañana en la primera sesión del juicio, que comienza en la audiencia provincial y en el que está previsto que más de 100 personas presten declaración. El anzuelo para un timo. Los Mossos han cerrado varias webs de chiringuitos financieros que utilizaban imágenes de famosos para atraer inversores en criptomonedas o petróleo. Lo están contando nuestros compañeros de Ser Cataluña. Berto Olivier, buen día. Buen día. Uno de los anzuelos que utilizan son falsas noticias con entrevistas a famosos como Messi, Évole o Risto Mejide, simulando que han conseguido grandes beneficios invirtiendo en criptomonedas. Los Mossos han conseguido eliminar el acceso a chiringuitos como Grandefex, que opera al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ofrecen rendimientos de más del 3% y participaciones bajas de 250 euros que se multiplican en poco tiempo, de manera que las víctimas siguen invirtiendo hasta que se dan cuenta de que no pueden recuperar el dinero. La Asociación de Víctimas de los Chiringuitos Financieros asegura que hay unas 170 plataformas de este tipo que han dejado a muchas familias en una situación de ruina. Valencia sueña con los taxis aéreos. Es que la Universidad Politécnica de Valencia se ha sumado al proyecto DeLorean, que era el modelo de regreso al futuro. Bueno, en este caso buscan sentar las bases para el transporte aéreo del futuro. Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Planificar de qué manera se pueden utilizar los drones en entornos urbanos complejos para transportar personas, los llamados taxis aéreos, o repartir paquetes o mercancías. Se van a hacer varias pruebas en Benidorm porque esta ciudad permite emular zonas urbanas densas. El profesor de Ingeniería Espacial es Israel Quintanilla y señala que el transporte de mercancías con drones ya es posible. Existe la tecnología y la legislación. También la tecnología para el transporte de personas, pero falta la ley. ¿La tecnología está preparada? Sí, la tecnología está preparada, pero existen mucho interés a nivel de compañías dedicadas a aviación civil e incluso a coches que están ya con prototipos perfectamente preparados para empezar. La tecnología está lista y la normativa en este caso tardará más. La Universidad Politécnica de Valencia es uno de los 8 socios que participan en este proyecto de la Agencia Europea del Sistema Global de Navegación por Satélite. Ya tenemos aquí a Pedro, a Bayo y a Sastre con una selección de lo más interesante de la prensa de hoy. Y vamos a empezar, si te parece, Pedro, por lo mucho que hay en todos los periódicos de lo que pasó la noche del sábado al domingo con el fin del estado de alarma. Claro, hoy sí, en el papel, la imagen de portada de prácticamente todas las primeras recoge las fiestas en las calles de varias ciudades, no solo de Madrid, aunque es verdad que las imágenes que más se repiten son las de Madrid. En la portada del periódico, por ejemplo, el punto de vista es
otro. De hecho, el titular es así, es este, la primera cena. Y es que la hostelería de esa comunidad en Cataluña ha podido dar cenas después de casi 140 días cerrada por la noche. El País echa mano de un artículo que publica en ese diario el ministro de Justicia para titular de esta manera en primera: el gobierno se abre a cambiar la ley para suplir el estado de alarma. ¿Qué es lo que dice el ministro de Justicia, el ministro Campo? Bueno, pues que hay instrumentos suficientes como para que las comunidades adapten su respuesta a la situación pandémica en cada territorio. Pero que si cuando se pronuncia el Supremo el gobierno entiende que hay que hacer algún cambio legal, pues el gobierno está dispuesto a introducir esas modificaciones. Hay también en El País una entrevista al fiscal jefe de lo contencioso administrativo y él sostiene que es discutible que no se pueda restringir derechos básicos sin el amparo del estado de alarma y apela a la jurisprudencia del Constitucional. En ABC, en el interior de ABC, encontramos una acusación directa en forma de titular al gobierno. Primera noche de caos por la dejación del gobierno tras el fin del estado de alarma. Y dice ABC en su editorial que hay motivos para la preocupación después de ver lo que se vio el fin de semana en varias ciudades. La Razón también habla de caos, también acusa al gobierno, a su dejación de funciones y a la disparidad de criterios de varios tribunales que están dando o quitando la razón a las comunidades autónomas. Escribe el médico investigador Salvador Masip en El Periódico. Dice: es el momento del optimismo y esto es un peligro, porque la pandemia no se ha acabado ni mucho menos. Todos estos progresos penden de un hilo. Miremos el ejemplo reciente y él explica el caso de Chile, un país que con más del 40% de la población inmunizada y creyendo que ya habían salido, sufrió un pico intenso del cual se recuperan justo ahora. Los expertos, añade Masip, creen que fue culpa de una relajación demasiado rápida, sobre todo relacionado con la apertura de los viajes internos durante el grueso de la temporada de verano, que es allí de diciembre a febrero. Una comparativa respecto a lo que puede ocurrirnos mirando el caso de Chile. El New York Times se pregunta hoy qué hacer con esas vacunas que sobran, y es que sobran. En Estados Unidos se han distribuido 329 millones de dosis, pero apenas se han inoculado 257. Y estados como Carolina del Norte ven que el ritmo de vacunación cae a plomo, un 40% menos la semana pasada que la anterior. Así que algunos estados dicen, bueno, ¿qué hacemos con todas esas vacunas que nos quedan? Y este fin de semana, Anthony Fauci, el epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, ha reconocido en televisión que la cifra real de fallecidos en Estados Unidos podría casi duplicar la que oficialmente es reconocida, es decir, que podría llegar a cerca de 1 millón de personas. El Washington Post cuenta hoy que cientos de cuerpos de víctimas de la COVID todavía están en camiones refrigerados en Nueva York más de un año después de la pandemia. Hasta 750 cadáveres se encuentran aún almacenados en camiones en un muelle de Sunset Park, frente a la Estatua de la Libertad en Brooklyn, según ha confirmado la oficina del médico forense de Nueva York. Y de política, Pedro, hoy aparecen un par de encuestas que después de lo que ha pasado con las elecciones en Madrid, bueno, ya sitúan al Partido Popular por delante del Partido Socialista. Sí, en las dos, en El Mundo y en La Razón, las dos atribuyen a Ayuso ese vuelco electoral. Quizá la más eufórica para los intereses del PP es la del Mundo, le da un 30% de los votos frente al 25,7% del PSOE. En la del Mundo suben Podemos y Vox, cae Ciudadanos. En esto también coincide con la de La Razón, en lo de Ciudadanos. La Razón le da al PP hasta 111 diputados frente a 108 del PSOE. Subiría Vox, bajaría Podemos en la encuesta de La Razón. Ciudadanos conseguiría como mucho 2 diputados, existe el riesgo de que se quede fuera. Vuelvo al Mundo porque en el editorial analiza la encuesta, atribuye este sorpaso del Partido Popular a que el electorado está castigando, en el caso del PSOE, la gestión de la pandemia, pero también sus alianzas parlamentarias. Y El Mundo le dice al PP que no se confíe, que no debe dar por hecho este vuelco en toda España. Y algo más cuenta en el diario.es, que en Génova están haciendo cálculos y que creen que quizá sea momento de aprovechar ese tirón Ayuso para que se adelanten elecciones en Andalucía, Castilla y León y Murcia. Pues no solamente de Ayuso se habla en la prensa española. El Financial Times habla de cómo el éxito del Partido Popular en Madrid da alas, da esperanza al centro derecha europeo. La campaña combativa y populista de Ayuso, dice el diario, es una lección para otros partidos en el continente que buscan lograr votos en estratos sociales que ahora mismo se les resisten. Ayuso impresiona en Europa, dice el Financial Times, una luz en el oscuro panorama de los conservadores europeos, pendientes del futuro este año de los democristianos alemanes y el próximo año de Emmanuel Macron en Francia. ¿Y algún titular de Cataluña así breve, Pedro? Sí, en el periódico de Cataluña y en La Vanguardia, de hecho esa apertura en el diario La Vanguardia, existe el temor, me atrevería a decir, a que efectivamente se derive la situación en una repetición de las elecciones.
el titular hoy podría ser nadie quiere la Liga. Saludamos como cada lunes al director del Larguero, Manu Carreño. Buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? A ver, esta pasada tenía que ser la madre de todas las jornadas, se cruzaban entre ellos, ahí vamos a saber lo que iba a pasar y todo está igual. Todo sigue igual, Ángeles. La vida sigue igual, pero queda una jornada menos. Así que el empate del sábado entre Barça y Atlético, más el empate de anoche entre el Real Madrid y el Sevilla, deja la cosa así. 77 Atlético, 75 Real Madrid y Barça, a 2 puntos los dos, y 71 el Sevilla. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha pasado nada, pero que el Atlético de Madrid, después de haber pasado esta jornada, que como tú dices parecía clave, se convierte y sigue siendo el único que depende de sí mismo. Si el Atlético gana los 3, es campeón. ¿Qué podría pasar si el Atlético gana los 3 y el Real Madrid si el Atlético de Madrid gana 2 y empata 1, pero el Madrid gana los 3? Que en caso de empate a puntos, el Madrid tiene el golaveras ganado, tanto con el Atlético como con el Barça. Y también podría ocurrir otra cosa, que hubiese un triple empate. ¿Qué pasa en caso de triple empate al final de Liga? También le favorece el golaveras al Real Madrid. Pero tal y como están los 4 que tú dices, es que no se sabe quién va a ganar los 3, porque es que parece que nadie quiere esta Liga. Espérate que en la jornada que viene son capaces de perder los 3, por ejemplo. Me lo estoy imaginando. Por ejemplo, jornada de Liga que tenemos entre semana, por cierto. Esta misma semana ya tenemos Liga. Juega el Atlético de Madrid contra la Real en casa, juega el Real Madrid contra el Granada a domicilio, viaja a Granada, el Barça viaja a Valencia para jugar con el Levante y el Sevilla recibe al Valencia. Así que esta es la jornada que hay esta misma semana, martes, miércoles y jueves. Bueno, donde no hay duda es en la Liga de Fútbol Femenina, porque ahí sí que el Barça femenino no tiene rival. Bueno, es que ganaron la Copa de la Reina en febrero, acaban de ganar la Liga después de vencer ayer al Granadilla 0-1, luego ya se certificó matemáticamente el título con el empate entre Levante y Español, pero es que las de Lluís Cortés llevan la Copa de la Reina, la Liga, 26 victorias en 26 jornadas, y recordamos, Ángeles, que este próximo fin de semana juegan la Liga de Campeones, la Champions, que van a intentar ganar por primera vez en Göteborg, así que chapó, sobresaliente, y todo lo que digamos es poco. Exacto, aquí sí que no hay discusión. Oye, ¿qué ha pasado en Soria con los jugadores del Numancia? Bueno, las pasiones que se desatan en algunos, iba a decir aficionados, pero podríamos llamarles de otra manera, que en este caso por el descenso del Numancia, que quien lo ha visto y quien lo ve, desciende a la 4ª categoría del fútbol español, aunque ganaron al D por 1-0, pero al parecer alguien del entorno más cercano de uno de los jugadores del Numancia, para defender a los jugadores de las agresiones y de los insultos de algunos aficionados, iba incluso con un bate de béisbol y con algún arma blanca, parece ser, para intentar defender a los jugadores de la plantilla. En fin, lamentable la imagen, tuvo que intervenir la policía con algún herido incluso, y es lo más feo de este fútbol, que tiene la Liga tan bonita en primera y que nos deja también imágenes tan lamentables como esta. Pues sí, Manu, muchísimas gracias. A ti, Ángel. Un beso. Chao, otro. Ser Podcast. Levantar el estado de alarma sin ninguna alternativa de armazón jurídico que permita mantener ciertas restricciones, como el toque de queda, tenía unas consecuencias previsibles, y como previsibles que eran, han ido sucediendo. Si se convierte la justicia en actor ejecutivo, traspasándole una responsabilidad que no le corresponde, pasa lo que ya hemos visto. No todos los tribunales superiores autonómicos piensan lo mismo y empieza a dibujarse un mapa completamente desigual de la desescalada en España. Algunos tribunales avalan el toque de queda, la medida más polémica, y otros no lo hacen. Y ya hay una comunidad, la Canaria, que ha decidido acudir al Tribunal Supremo, que es la vía que marcó el Ejecutivo, tras pasar la pelota a las comunidades y a la justicia autonómica. Todo lo que pensamos que pasaría está pasando y tiene responsables. Los dos principales partidos han sido incapaces de tejer ningún tipo de consenso para la desescalada. El enfrentamiento partidista ha impedido poder elaborar un armazón jurídico que permita abordar la desescalada con total garantía. Es verdad que el Gobierno no hizo ningún intento de explorar otras alternativas al estado de alarma, pero más verdad es todavía que la oposición, el Partido Popular, ha utilizado la gestión de la pandemia para sus intereses partidistas. No querían el estado de alarma para 6 meses, pero retirarlo ahora lo consideran una irresponsabilidad. Se puede discutir sobre si unas medidas se consideran más oportunas que otras, pero sería tranquilizador para todos que si estuvieran de acuerdo en el paraguas legal que estas medidas necesitan. Pero no es el caso. De hecho, la última campaña electoral, la de Madrid, se ha cimentado en la oposición a algunas restricciones
manifestantes esgrimiendo una presunta libertad que, según el PP de Ayuso, nos estaban robando. Y tanto ha calado y tanto se ha manoseado esta palabra, libertad, que ya hay muchos que no le encuentran ni sentido ni significado. El ejemplo, los descerebrados que el sábado por la noche, al grito de libertad, llenaron plazas y calles para celebrar el fin del toque de queda. Dijo ayer el alcalde madrileño, Martínez Almeida, que la libertad no es hacer un botellón, pero claro, es que la presidenta Díaz Ayuso había dicho que la libertad era hacer lo que a uno le dé la gana. Y este es el problema, cuando se desposee de significado a una palabra como esta. Àngels Barceló. ¿Va a aflojar el calor con este lunes en el que ganarán terreno las lluvias, Jordi? De momento, durante la mañana, como ahora mismo, chubascos en Galicia, Baleares, algunos más aislados en Cataluña. Será a partir de mediodía y hasta la próxima noche cuando las nubes darán lugar a chubascos y alguna tormenta en prácticamente cualquier punto de la península, también en Baleares. Ahora ambiente frío en el interior, el descenso de temperaturas llegará al final de la jornada también al Mediterráneo. Así de tranquila ha sonado la madrugada en Madrid. Había más movimiento, ya sin toque de queda, pero nada que ver con las imágenes que vimos en la noche del sábado al domingo en algunas de las grandes ciudades del país. Que ver con las celebraciones multitudinarias como esta y que esta mañana aparecen, por cierto, en varios de los principales periódicos internacionales que describen lo que sucedió en cuanto decayó el estado de alarma. Esta noche nos encontramos con la calle. No, nada preocupados, la verdad, porque es que estamos en el reino de Ayuso. Entonces, Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La decisión sobre el toque de queda va a tener que tomarla el Supremo porque Canarias es la primera comunidad que ha anunciado que recurrirá al alto tribunal. Habrá de fijar, pues, un criterio común para todas las comunidades porque, de momento, el toque de queda ha sido ratificado en Baleares y en cambio se ha anulado en Euskadi o en Canarias. Lo que pasa, Alberto Pozas, buenos días. Hola, Ángel, buenos días. Es que se anula por motivos distintos. Sí, los jueces de Euskadi fueron muy claros al decir el viernes pasado que sin estado de alarma actualmente la ley española no permite tomar medidas como un toque de queda generalizado, y los jueces de Canarias cuestionan la medida porque es desproporcionada, pero recuerdan que si el objetivo es limitar, por ejemplo, la actividad nocturna, hay leyes como la de espectáculos públicos o la de seguridad ciudadana incluso que valdrían para eso. Es decir, que los jueces del País Vasco cerraron completamente la puerta a hacerlo sin estado de alarma, y los de Canarias criticaron que el gobierno de las islas simplemente haya tomado decisiones demasiado genéricas, un toque de queda nocturno sin más, sin demostrar por qué, por la noche sí, por el día no, pero pudiendo hacerlo de otra manera. ¿Y cuándo fijará el Supremo un criterio para todos? Pues la ley impone unos plazos muy justos, pero si todo el mundo se da mucha prisa, Canarias recurriendo, las partes informando y el Supremo resolviendo, podría haber decisión a finales de esta semana o ya la semana que viene, y vamos a ver si el caso de Canarias sirve para que el Supremo fije un criterio para todos, porque lo que va a llegar a manos de los jueces no es un auto que cuestione si se puede o no se puede imponer un toque de queda sin estado de alarma, es un auto que cuestiona la justificación y los límites del gobierno de Canarias. Pozas, gracias. Hasta luego. Escribe hoy en El País el ministro de Justicia un artículo en el que dice que si de lo que se resuelva o que resuelva el Supremo se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, estos se estudiarán y se propondrán a las Cortes, de manera que el Gobierno se abre de alguna manera a cambiar la ley según lo que dictamine el Supremo, aunque recuerda al ministro que las comunidades ya pueden pedir ahora el estado de alarma para sus territorios. De momento el PP ha salido a señalar a Pedro Sánchez como responsable de la situación. La libertad consiste en que obviamente vivimos en sociedad, hay un marco en el que nos tenemos que mover y la libertad no consiste en infringir las normas, que quede claro, la libertad no consiste en hacer botellones porque los botellones no están permitidos en la ciudad de Madrid, y la libertad que de cada uno también tiene que ser consciente cada uno de que vive en sociedad. Esto decía el portavoz del partido y alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Escribió Pablo Casado en Twitter que con Sánchez se pasa de la alarma al caos. Dijo que el presidente va a ser el responsable si hay otra ola de contagios y que responderá ante la justicia y ante una comisión parlamentaria. La respuesta del PP a las concentraciones de este fin de semana ha incendiado al gobierno, donde algunos ministros acusan al Partido Popular de estar incitando al odio contra el Ejecutivo. Nieves Goicoechea. Sí, desvergüenza, es indignante, son unos hipócritas. Este es el estado de ánimo de varios ministros consultados por la SER cuando han escuchado una vez más que el PP, el alcalde de Madrid o la vicealcaldesa Begoña Villacís acusan al gobierno central de dejarles sin cobertura legal para regular las restricciones y controlar a quienes se las saltan. Hay mucho malestar en el Ejecutivo. Un ministro asegura que el PP miente, insulta e incitan a que insulten y odien a los ministros. Les resbala todo y encima nos colocan a nosotros la culpa de su irresponsabilidad, asegura este miembro del gobierno, mientras otro ministro se fija en el presidente
presidente andaluz. Moreno Bonilla se queja también, dice este ministro, y abre las discotecas, una decisión que depende solo de él, del gobierno andaluz. Hoy es el primer día laborable, como decíamos, sin estado de alarma, y este que escuchan es El Ambiente. A las 9 le preguntaremos por ello, no y por hoy, a Teodoro García Egea. En cuanto a las decisiones autonómicas que nos sitúan de alguna manera en la nueva normalidad, la caída de contagios y el ritmo de vacunación han llevado a la Generalitat Valenciana a permitir las fallas, que podrán celebrarse a partir de septiembre. Serán fiestas, eso sí, adaptadas a la situación. Se van a analizar los actos uno a uno. Fue la primera fiesta masiva que la pandemia obligó a suspender en España. Las novedades políticas han venido de Cataluña en estas últimas horas. Han venido y más que tendrán que venir, porque a final de mes se acaba el plazo para formar gobierno y si no hay acuerdo, los catalanes tendrían que volver a ir a votar. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que comparten el gobierno actual a pesar de las tensiones diarias, arrastran esas discrepancias incluso al gobierno que negocia, en el que todavía no ha nacido y que ahora dice que va a asumir Esquerra en solitario. Aunque para poder dar ese paso, necesita igualmente unos apoyos que no tiene. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Para poder gobernar, Esquerra necesita el voto favorable de la CUP, de los comunes y 4 votos más que debería cederle Junts per Catalunya, a pesar de haber roto las negociaciones para una coalición con los de Puigdemont. Desde Junts, Elsa Artadi avisaba en Catalunya Ràdio i RAC1 que no van a regalar gratis sus votos. En qualsevol cas, ha d'haver-hi un acord. En cualquier caso, decía Artadi, ha de haber un acuerdo y ese acuerdo ha de pasar por las bases de nuestro partido. Junts per Catalunya nunca ha dicho que vaya a regalar gratis sus votos. Esquerra acabará de explicar hoy a su militancia cómo están las cosas, pero a 16 días de la convocatoria automática de elecciones no está nada claro el panorama para poder evitar esa repetición electoral. Eso en Cataluña. En Andalucía, el PSOE se prepara para las primarias en la renovada lucha entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Y se van poniendo ya las cartas sobre la mesa, porque el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha confirmado este fin de semana que va a presentar su candidatura contra la expresidenta y actual líder del partido. Así que el PSOE tiene ahora poco más de un mes por delante de disputa interna en su federación más importante. Elena Carazo, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, Juan Espadas elegía Granada para su primer acto oficial, una agrupación que le apoya frente a Susana Díaz. Hace un llamamiento a la integración y a la unidad. Aquí no sobra nadie. Y por tanto, desde este momento os digo, yo quiero contar con la compañera Susana Díaz, con el compañero Luis Ángel Hierro o con cualquier otro candidato o candidata que quiera trabajar en la unidad. Espadas considera que el partido necesita hacer autocrítica tras el Comité Federal en el que dimitió Sánchez y de la pérdida del gobierno de la Junta después de más de 37 años al frente. Dicen esta mañana 2 encuestas, en El Mundo y en La Razón, que Díaz Ayuso ha impulsado al PP en toda España y que si hubiera elecciones hoy las ganaría Pablo Casado. Eso es lo que apuntan esos 2 sondeos. El Mundo pone al PP por delante del PSOE por primera vez en 3 años y dice que Casado, al quedarse con los votos de Ciudadanos, superaría incluso el 30% de los apoyos. El PSOE el 25% tendría. Para La Razón, en cambio, ambos partidos estarían en torno al 26% de los votos, pero el PP obtendría más escaños. Encuestas al margen. En el gobierno son conscientes de que necesitan un impulso después del fracaso de las elecciones en Madrid, y eso es lo que pretenden hacer en los próximos días, recuperar la agenda desde la Moncloa y desde el Parlamento, donde vuelve a haber pleno esta semana, Nieves. Sí, en los días que vienen el gobierno intentará recuperar la iniciativa política a través del Parlamento o en el Consejo de Ministros. Vuelven las sesiones parlamentarias tras el parón de las elecciones y se aprueban o tramitan iniciativas importantes para autónomos, para la infancia o sobre cambio climático. Aún así, el entorno de Pedro Sánchez espera mucho ruido esta semana por un Pablo Casado que presumen más crecido tras el triunfo de Ayuso, por la presión con el debate judicial de las restricciones y con el pago de peajes o de impuestos como recursos de ataque en la sesión de control. Aún así, varios ministros piden calma porque aún quedan más de 2 años para las elecciones. El proceso de vacunación se va cumpliendo y se espera recibir la primera remesa de fondos europeos en torno a julio. Nieves, gracias. Hasta luego. El presidente participó en la Cumbre Europea de Oporto y hoy Pedro Sánchez viaja a Atenas para entrevistarse con el primer ministro griego para trabajar en un frente común que les permita negociar dentro de la Unión un nuevo pacto sobre la migración. Van a apoyar también el certificado digital que permite la movilidad de visitantes. Son 2 países que reciben, tanto Grecia como España, pues a millones de turistas, y abordarán el avance de las vacunas. Sobre eso, precisamente, la novedad llegó ayer de la Unión Europea, que ha decidido que no renovará el contrato con AstraZeneca a partir de julio por haber incumplido con el contrato en la entrega de las dosis. On va fabriquer a la fin de l'année plus de 3 milliards de vaccins par an. On est le premier. Alors bien sûr, el comisario francés de Industria, Thierry Breton, que lanzó esta advertencia ayer en la tele, aunque la Comisión se apresuró a aclarar que no se ha roto de momento la relación comercial con la farmacéutica, aunque la haya demandado ya para que entregue los millones de dosis comprometidos para este trimestre.
El Reino Unido ha anunciado que iniciará una nueva desescalada a partir del 17 de mayo. Las principales novedades están en la reapertura de los interiores y en el número de personas que podrán reunirse. Explicado en la BBC el número 2 del Ejecutivo que va a haber restricciones, sí, pero que serán menos a partir de ese día 17. Hoy mismo va a comparecer el primer ministro Boris Johnson para explicarlas a la opinión pública, aunque se sabe ya que las reuniones en interiores van a poder ser de hasta 6 personas y que reabre el interior de bares, de restaurantes, cines o gimnasios. Será interesante la comparecencia de Boris Johnson porque se produce después de las elecciones municipales en las que los conservadores han seguido ganando en feudos de los laboristas, pero también en las que los independentistas han ganado en Escocia, y esa va a ser su próxima patata caliente. Londres, Begoña Arce. La victoria arrolladora del Partido Nacional Escocés agudiza la confrontación entre los gobiernos de Londres y Edimburgo sobre la celebración de un segundo referéndum de independencia. Será el cuarto mandato consecutivo para el partido de Nicola Sturgeon, que se quedó a un solo escaño de la mayoría absoluta. Una mayoría que, sin embargo, los independentistas alcanzan sobradamente en la Cámara con la suma de los diputados verdes. Boris Johnson califica de irresponsable la convocatoria de un referéndum. La ministra principal repite que el asunto acabará en los tribunales, algo que sería, dice, absurdo y escandaloso. El que acabe en los tribunales, algo que no me gustaría ver, significaría que el gobierno conservador se niega a respetar los deseos democráticos y el resultado democrático de las elecciones, tratando de ir al Tribunal Supremo para revocar la democracia en Escocia. Y por seguir en el exterior, Bayo, la situación se complica en Colombia con los disturbios contra el gobierno. Este domingo se cumplían 12 jornadas de protesta contra las políticas de Iván Duque, protestas marcadas por la violencia policial que deja al menos 27 fallecidos, además de decenas de heridos y desaparecidos. En Cali, civiles armados a bordo de todoterreno se han enfrentado a tiros con miembros de la minga indígena, los campesinos que mantienen el bloqueo en algunas avenidas de la ciudad convertidas en epicentro de las protestas. El presidente, Iván Duque, pedía anoche el fin de esos bloqueos y llamaba a los campesinos a dejar la ciudad. Para evitar confrontaciones innecesarias. Yo quiero hacerle un llamado. Al tiempo que ordenaba el mayor despliegue de fuerza pública en Cali sin especificar si se refería a una militarización de la ciudad. Todo ello a horas de reunirse en Bogotá con los organizadores de las protestas, cuyos reclamos originales se han ampliado a colectivos LGTBI, grupos de estudiantes y víctimas de la violencia histórica. Y en Israel. El fin de semana deja más de 300 palestinos heridos en enfrentamientos con la policía fronteriza israelí. Los palestinos protestan ante la inminente decisión de la justicia de expulsar a 4 familias palestinas de sus casas para entregárselas a colonos judíos. Al final el tribunal ha aplazado esta decisión que estaba prevista para el lunes, pero los israelíes amenazan con añadir más tensión a la situación porque hoy celebran el Día de Jerusalén, el día en el que ocuparon la ciudad en 1967. Y en Estados Unidos un hombre ha matado a 6 personas, entre ellas a su novia, en un nuevo tiroteo masivo, esta vez en el estado de Colorado. Corresponsal Marta del Vado. Ha ocurrido en un parque móvil de Colorado Springs, en el centro del estado de Colorado. Un hombre irrumpió en la madrugada del domingo en una casa en la que se estaba celebrando un cumpleaños y empezó a abrir fuego contra los asistentes. Ha matado a 6 adultos y después se ha suicidado. El único dato que ha dado la policía local hasta el momento es que el agresor era novio de una de las víctimas, mientras todavía investigan el móvil del crimen. Solo en lo que va de mayo ha habido 21 tiroteos masivos en Estados Unidos. En total este año, 191. Las organizaciones civiles denominan tiroteo masivo cuando hay 4 víctimas mortales o más, sin contar con el agresor. Más de 6.500 personas han muerto por violencia armada en lo que va de año, según la organización Gun Violence Archive. Y durante el fin de semana los servicios de vigilancia espacial más importantes del mundo han estado pendientes de un cohete chino que volvía a la Tierra después de una misión. Y al final la mayor parte del cohete se desintegró. Al entrar en la atmósfera terrestre, el resto cayó en el mar, cerca de las Islas Maldivas y sin provocar daños. Pesaba unas 20 toneladas y viajaba a cerca de 30.000 kilómetros por hora. La NASA ha criticado la gestión que ha hecho China. Ser Podcast. Andan en el Partido Popular instalados en un estado de ánimo cercano a la euforia después del resultado de las elecciones en Madrid, y eso explicará muchas de las cosas que irán sucediendo a partir de ahora. También el tono que el PP use para juzgar el escenario que se ha abierto tras el final del estado de alarma. Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Alarmado por lo que has visto? Bueno, es que aquí no se ha visto casi, ya. Aquí en Galicia. Debe ser que somos tranquilos y hacía mal tiempo. Pero aquí la verdad no ni de lejos se han contemplado las escenas que se han podido ver en Madrid o en Barcelona, y lógicamente yo lo contemplo con indignación. O sea, me parece
increíble. Mariola Urrea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Qué días. sensación tuviste tú al ver esas escenas? Bueno, de sorpresa y también, de indignación. Yo creo que es una buena definición, ¿no? Yo creo que después de todo lo que sabemos ya del virus, después de todas las muertes que vamos acumulando, las UCIs llenas, yo no sé qué piensa esa gente que se toma de esta manera la situación. No, la verdad, sorprendida. Ignasi Guardans, buenos días. Buenos días. ¿Sorprendido tú también, indignado? Sorprendido, alarmado, indignado, sí, todo a la vez. Yo en este caso estoy en Barcelona y lo he visto con mis propios ojos ayer, ¿no? Y además después de haber cruzado Francia y que está absolutamente cerrada, bares, terrazas, comercios, y venir de otra ciudad. Por tanto, tengo la sensación de haber pasado de una ciudad de provincias a Las Vegas en día de fiesta, ¿no? Y por tanto estoy absolutamente alucinado de lo que he visto. Saludamos también hasta ahora a Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid. Muy buenos días. Muy buenos días. Delegada, ¿les sorprendió lo que se vivió el sábado por la noche en Madrid o era algo que se esperaba? A ver, nosotros estábamos preparados para que hubiera un festejo, ¿no? Una celebración. Un fin de año improvisado, no. Estábamos preparados, o sea, teníamos los dispositivos en la calle, estábamos prevenidos. Pero tanto como eso que vimos, esas imágenes tan absolutamente dantescas, pues la verdad es que sinceramente yo no lo esperaba. ¿Y espera que se puedan repetir? Esta noche es cierto que ha sido mucho más tranquila, la noche del domingo al lunes, hoy es día laborable, pero ¿teme que se pueda volver a repetir de cara otra vez al fin de semana? Sí, porque además en Madrid, como bien sabes, vamos a celebrar San Isidro, con lo cual tenemos información de determinadas actuaciones, claro, en torno a la pradera y bueno, pues probablemente revivamos imágenes similares, sí. Usted venía ayer a animar a la Comunidad de Madrid a que prorrogue el toque de queda. ¿Cree que esa es una medida imprescindible para seguir combatiendo la pandemia? Yo creo que es una medida valiente y creo que es una medida que la comunidad autónoma tiene que valorar como lo han valorado otras 5 comunidades autónomas. En el momento en que nos encontramos, no todas las regiones están en la misma situación, pero Madrid sí. Date cuenta de que hay comunidades autónomas, el contexto de España en general no llega a los 200 casos. Nosotros estamos en 317. Tenemos las UCIs en situación crítica, lo habéis contado vosotros mismos hace un momento. Entonces Madrid tiene que tomar decisiones valientes. La presidenta se ha construido una imagen, ¿no?, sobre la valentía. Tiene que hacer eso, tiene que intentarlo. Sé que hay problemas jurídicos, lo acaba de decir Pedro también hace unos minutos, sé que no es fácil, pero tú tienes que pelear porque la gente de tu comunidad viva lo más segura posible. Y esa es una de las medidas. Hay más, pero esa es una de las medidas. Esto que usted proponía ayer, animaba a la comunidad a que prorrogar el toque de queda. ¿Usted lo ha hablado con la comunidad? ¿Cuál es la relación, la coordinación que usted mantiene con comunidad y con ayuntamiento? Bueno, esta mañana nos reuniremos en Platercam, que es un órgano de coordinación donde están representados los municipios, la comunidad y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo lo pediré, está Enrique López, y Enrique López, que como sabéis todos es juez, me dirá que los tribunales, que no hay unanimidad, bueno, esperaremos al Supremo. Yo lo que quiero es una voluntad política de mi comunidad, que diga que va a proteger a sus ciudadanos y que vamos a actuar con responsabilidad ante la pandemia, porque eso que hemos visto es que cuando tú llevas meses y meses y meses y meses sembrando en la ciudadanía una falsa libertad, lo que te encuentras es un libertinaje, eso es lo que recoges. Uh-huh. ¿No hubiera sido más útil, incluso más valiente, delegada, prorrogar el estado de alarma? Es que, ¿sabes? Es que te lo he dicho anteriormente. Es que ahora España está en situaciones completamente distintas, ¿sabes? Y creo que son las comunidades autónomas, que además es una cogobernanza sana en este país, ¿no? Las que tenemos que administrar cuál es el mejor estado. Ya estamos en otra fase. Date cuenta que incluso nosotros tenemos a 1.700.000 personas ya con la primera vacuna y más de 500.000, 627.000 con la segunda, o sea, con la pauta completa. Es decir, ya estamos en otro momento, ya estamos en otra circunstancia. Y son las comunidades autónomas las que tienen que hacer frente a la situación sanitaria de acuerdo a las competencias que tienen y a los instrumentos que tienen. Y créeme que los tienen. Lo que tiene que haber es voluntad política. ¿Tiene usted pensado, preparado algún tipo de dispositivo de cara? Yo le preguntaba por el fin de semana, usted me habla de la fiesta de San Isidro. ¿Tiene diseñado ya algún tipo de dispositivo? Sí, hemos estado en coordinación el fin de semana con el Ayuntamiento de Madrid, que son también plenamente conscientes de la situación que se avecina o que ellos también palpan, lógicamente, como administración más cercana y estaremos en ello. Yo que sí quiero pedirle, si me dejas este espacio, a la ciudadanía mucha prudencia y mucha responsabilidad. Porque de verdad hay unas imágenes de botellón en una explanada cerca del Clínico
que los que conocéis Madrid os podéis hacer esa imagen de un sanitario grabando eso, cuando tienen las UCI reventadas, que la verdad se te abre el alma, ¿eh? Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, el panorama que se ha dibujado con la caída del estado de alarma, Mariola, era lo que podíamos prever que pasaría. Es decir, quedaba todo en manos de las comunidades y quedaba todo en manos de los tribunales superiores autonómicos. Y ya hemos visto que una de las medidas que más ha contribuido a la lucha contra la pandemia, que es el toque de queda, comunidades que la justicia ha permitido continuar en ello, como es el caso de Baleares, y en cambio comunidades en las que el Tribunal de Justicia lo ha tumbado. Yo distinguiría, Ángeles, dos aproximaciones a la cuestión, ¿no? Esta jurídica que estás haciendo, efectivamente, el final del estado de alarma nos abocaba a una situación de asimetría por comunidades autónomas en torno a las medidas que cada una de ellas iba a ser capaz de impulsar y en torno a la respuesta que los tribunales iban a dar respecto de cada una de esas medidas que sometían a la consideración de los mismos, ¿no? Pero hay otro elemento que a mí me parece también muy significativo, que es el del enfoque político, ¿no? La capacidad de las comunidades autónomas para impulsar medidas políticas, esta es una capacidad ilimitada. Luego ya haremos un juicio respecto de cómo valoran esas acciones políticas los tribunales. Pero antes de que actúen los tribunales, tiene que actuar la administración de cada comunidad autónoma. Y en el caso de Madrid, hay algunos elementos que invitan a pensar que esa acción política pues es muy deficiente. Y todo esto tiene causa en las elecciones, en la campaña electoral. Si la presidenta ha construido su perfil político, que tanto éxito le ha dado bajo la idea de hacer lo que me da la gana, ¿cómo vas a limitar luego la capacidad de hacer lo que le da la gana a los millones de personas que viven en Madrid? Es muy difícil. Si el líder de la comunidad autónoma articula toda su manera de configurar la vida en hacer lo que le da la gana, es muy, muy complicado que te conviertas en un referente luego del impulso de medidas políticas de restricción. Y de ahí, Antón, la propia contradicción entre ayuntamiento y comunidad, porque ayer escuchábamos a Almeida alarmado diciendo la libertad no es hacer botellón, pero claro, habíamos escuchado a Isabel Díaz Ayuso, como recuerda ahora Mariola, decir que se puede hacer lo que a uno le da la gana en Madrid. Bueno, al alcalde no lo vimos nada alarmado la noche del 4M, cuando no podemos hablar de botellón, pero vimos imágenes muy parecidas de gente abrazándose, sin mascarillas, sin distancia. En Génova. En Génova. Una balconada. Claro, yo no vi al alcalde alarmado, ¿no? Me llama mucho la atención que rápido hemos pasado de la libertad al caos. Y los que antes decían que esto es libertad, ahora dicen que es caos, ¿no? Y me llama mucho la atención el silencio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no ha dicho una palabra sobre algo que a lo mejor, no sé, merecía algún tipo de comentario, ¿no? Y también me llama la atención que los mismos que la noche del 4M decían que Madrid había vencido al sanchismo y que el sanchismo no entraría nunca en Madrid, ahora le reclaman al sanchismo que tome decisiones y que sea el sanchismo el que entre en Madrid, ¿no? Yo creo que la diferencia que uno puede apreciar entre lo que ha sucedido entre unas comunidades autónomas y otras y las decisiones políticas que han tomado unas comunidades autónomas y otras dice mucho sobre la voluntad de cada comunidad autónoma a la hora de enfrentar su situación, ¿no? Euskadi tiene una incidencia superior a la que tiene Madrid, están por los 420 casos, quiero recordar, aunque su ocupación de UCI creo que es menor, y bueno, lo ha intentado, el tribunal se lo ha tumbado, pero por lo menos han tomado decisiones y han intentado. En Madrid no. Porque en Madrid se ha instalado la filosofía de que, bueno, el mundo es lo que nosotros queremos que sea, ¿no? Y la pandemia ha pasado y ya está. A pesar de que Madrid ha vuelto a ocupar, lidera en este momento la mortalidad desde el mes de marzo, es la segunda comunidad autónoma en incidencia y su ocupación de UCIs dobla a la media del Estado español, ¿no? Entonces yo creo que los propios ciudadanos de Madrid deberían hacer una reflexión sobre hasta qué punto en la comunidad autónoma se ha instalado una política ficción que pueda acabar en un verdadero desastre, que seguro que es una genialidad comunicativa, pero que en términos de gestión y del día a día puede acabar en desastre, ¿no? Y yo creo que el gobierno central está equivocando, porque yo creo que quiere trasladar
la responsabilidad de las comunidades autónomas, y efectivamente las comunidades autónomas tienen esa responsabilidad, y ya he dicho que cada una, pero la percepción de la gente es que la responsabilidad es del gobierno central. Yo creo que se ha instalado una idea que es muy peligrosa para el gobierno de Pedro Sánchez, que es que se ha quitado de medio, no ha asumido su responsabilidad. Escuchamos ahora a la delegada del gobierno, ¿no? Hay diferentes situaciones entre las comunidades autónomas, por supuesto, y ya las ha habido durante el estado de alarma de 6 meses. Es que el estado de alarma no significa que todas las comunidades estén igual, significa que todas las comunidades tienen los mismos instrumentos a su disposición. Y eso es lo que ahora mismo no está sucediendo. Primero, porque el gobierno no ha facilitado esa tarea, y segundo, porque, como estamos viendo, hay tribunales que lo permiten y otros que no. Ignasi. A mí me gusta esa distinción que ha hecho Mariola entre lo jurídico y lo político, ¿no? Entonces, sobre ese esquema, las responsabilidades son compartidas y son graves. En el plano jurídico, la responsabilidad principal es del gobierno de Pedro Sánchez, y lo digo así de claro. Creo que si estamos hoy con este caos jurídico, que sí es caos jurídico, cuando hay tribunales que dicen que los derechos fundamentales se protegen y otros que dicen que no, eso es caos jurídico, ¿eh? Y si estamos ahí es por una inacción gravemente irresponsable del gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo sustenta, que ha tenido todo el tiempo para fijar un cuadro jurídico, y en ese cuadro jurídico estatal se hubiera establecido qué es lo que puede decidir una comunidad autónoma y qué es lo que no, con ley orgánica. Por tanto, que solo tengamos el botón nuclear del estado de alarma en lugar de cosas mucho más matizadas, eso es responsabilidad directa y personal de los ministros responsables del gobierno del Estado y de la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Dicho eso, desde el punto de vista del liderazgo político, ahí sí que efectivamente pues hay una responsabilidad compartida. Primero, evidentemente, a nivel de las comunidades autónomas, especialmente en Madrid y en Barcelona. En Barcelona no hay liderazgo ninguno, pero al menos en Madrid, donde alguien se supone que lidera, tiene todos, con ley o sin ley, tiene toda la capacidad de salir a la población y de transmitir un mensaje claro de lo que está pasando y de los riesgos graves de lo que están haciendo. Pero también el gobierno, y en eso estoy muy de acuerdo con Antón, también desde el punto de vista del Estado entendido como protector de los ciudadanos, que es su propia fuente como Estado. No como administración general, como Estado, como lo que viene siendo el Estado. Lo que siempre fue. Sí. Lo que siempre fue el Estado. Tiene una serie de competencias que incluyen la protección de la población y incluyen un liderazgo político, claro. Es decir, a ver, sí que el Estado no puede hablar de consumo porque es competencia autonómica, no puede hablar de alimentación porque es competencia autonómica, no puede pedir, pues no sé, seguridad vial o no sé qué. No, pues hay un liderazgo que está por delante y está faltando, y eso hace un daño grave a la salud pública, pero también a la propia configuración política de España, ¿no? Es muy difícil llevar una iniciativa de prórroga del estado de alarma a las Cortes Generales cuando sabes que el principal partido de la oposición va a votar en contra. Es muy difícil. De alarma no, pero de una luego alternativa no se ha intentado. Luego no sabes lo que hubiera votado nadie. Sí, déjame, ahora voy a eso, ¿no? Pero yo quiero insistir en esta cuestión porque si no parece como que se ignora, parece como si el estado de alarma fuera una posibilidad, una varita mágica que tiene Pedro Sánchez, que la usa o no la usa en función de su capricho personal. No, el estado de alarma tiene que ser avalado por el Congreso de los Diputados. Y lo que sorprende es que no haya un consenso de todas las fuerzas políticas en torno a este paraguas jurídico que permite luego a cada cual proponer las iniciativas políticas que considere pertinente. Entonces, esto es lo que sorprende. Entonces, aquellos de los ciudadanos que hacen a Pedro Sánchez responsable de no llevar el estado de alarma al Congreso deberían de igual manera hacer responsable a Pablo Casado de no tener la gallardía de decir: tienes mi apoyo para articular ese mecanismo jurídico. Mariola, termina Mariola, ve contigo. No, y a la vez, también es verdad que el Gobierno no ha explicado por qué no ha impulsado una reforma de la legislación ordinaria, general, que permita ampliar de una manera más expresa, más contundente, la libertad de movimientos entre comunidades autónomas, los famosos perimetrajes autonómicos, para que pudieran encontrar esos avales, ¿no? También diré otra cosa, y con esto acabo, Ángeles. Yo creo que algunos tribunales están aplicando la legislación ordinaria como si no estuviéramos en pandemia. Y esto es lo que yo siempre he defendido. Sé que es muy controvertido, que la legislación ordinaria
de sanidad en tiempo ordinario no nos permitiría hacer toques de queda y probablemente no nos permitiría hacer toques perimetrales, delimitaciones perimetrales entre comunidades autónomas. Pero en pandemia, vamos a ver, el Código Civil permite a los tribunales que hagan interpretaciones en función con el contexto social, o es que el contexto social es igual que en situación ordinaria. Entonces yo creo que hay margen también para aplicar la legislación ordinaria actualmente vigente con un poquito sentido del contexto social en que nos encontramos. Pero esto yo entiendo que es otro debate que admite mucho... Pero también es el problema, Mariela, cuando le das a la justicia, le das la manija prácticamente, que tenga labores ejecutivas, por decirlo de alguna manera. Si no se toma, si el Ejecutivo no toma medidas, pues al final le traspasas la papeleta a la justicia. Entonces, yo es que creo que la responsabilidad de los que ayer nos decían que esto era libertad y ahora nos dicen que es caos, es más que evidente, ¿no? Ahora, eso no exime de responsabilidad al gobierno, que para eso es gobierno y para eso tiene esa responsabilidad. Yo soy de los que creen que en política hay que dar batallas, a veces incluso para perderlas, y que había que haber llevado o una prórroga del estado de alarma, o un estado de alarma modificado, o una reforma legal, aunque fuera para perder. Aunque fuera para que no te pudieran decir, es que su dejadez, es que usted no quiere hacer, ¿cómo que no? Oiga, no solo lo he querido hacer, sino que además he perdido en el intento. Y tengo mis dudas de que se hubiera perdido. Porque si algo hemos visto en los socios que ahora mismo apoyan regularmente al gobierno, es disposición a favorecer medidas que efectivamente reforzaran la posición legal de las comunidades autónomas. Yo por lo menos la vi clarísima en el PNV y la vi también bastante clara dentro de lo claro que se puede ver en la política catalana entre los por lo menos en Esquerra Republicana, ¿no? Yo lo que creo es que, sobre todo después de la campaña de Madrid, nadie quiere estar en las malas noticias. Y es más fácil, pues retirarse y quitarse de en medio y dejar que la alegría fluya, porque parece que la alegría es lo que ahora mismo funciona en política y es lo que hay que vender. Y yo creo que el gobierno no acaba de entender que esta es una batalla de comunicación que tiene perdida. Porque todo lo que vaya bien será mérito de las comunidades autónomas y todo lo que vaya mal será su responsabilidad. Por mucho que intente explicarnos que toda la responsabilidad es de las comunidades autónomas, porque todos sabemos que no. Y primero, porque todos tenemos en la cabeza lo que sucedió al principio de la pandemia, cuando se declaró el primer estado de alarma y el Estado asumió el mando central, reconociendo que, autonomía, sí, capacidad de adaptarse a la situación, por supuesto, pero tiene que haber un punto central que coordine por lo menos esta situación y sobre todo tenemos que jugar todos con las mismas reglas, que es lo que en este momento no está sucediendo. Hay un elemento que también vale la pena recordar y traer a este debate tan interesante, que es que las comunidades autónomas que lo deseen pueden solicitar la aplicación del estado de alarma en su territorio. Y hablando de esta capacidad de que hay que dar batallas aunque se pierda, pues bueno, igual también algunas comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid puede dar esta batalla. Sí, seguro. Claro, mejor hacer lo que me da la gana. Mejor hacer lo que me da la gana, que es un principio que erosiona la convivencia. No tiene nada que ver con la libertad, tiene que ver con la esclavitud. Sí, pero la respuesta no puede ser quitarse de medio, Mario. Que eso estamos de acuerdo. Es decir, yo no estoy eximiendo de responsabilidad al gobierno. Quitarse de medio, tu mensaje no puede ser, pues yo también me quito de medio y vamos a entrar en un juego de a ver quién se ha quitado más de en medio. Tu mensaje tiene que ser, usted no quiere gobernar, yo sí. Que para eso estoy aquí. Y no es popular, pues lo asumo. ¿Por qué? Porque gobernar es eso. Lo que pasa es que eso es así y teóricamente para los analistas políticos nos resulta muy cómodo hacer esa afirmación. Cómodo no es. Sí, es cómodo en la medida en que es lo que debe ser, pero quienes lo decimos no asumimos ningún coste. Pero el que gobierna no solo quiere gobernar y quiere seguir gobernando. Y las últimas elecciones en Madrid te dice, y basta recoger los testimonios de ayer que dan verdadera lástima, que recogía ayer El País, de cuáles son las explicaciones de por qué la gente vota a Ayuso. Pero incluso eso, y las explicaciones son de llorar. Ignacio. Incluso eso es muy matizable, porque también en ese discurso de cómo ha ganado Ayuso parecía que la alternativa a la que estaban sometidos los votantes era el descontrol que estamos viendo ahora, que me ha encantado, un eterno fin de año, una eterna noche de fin de año, o sea, todos los días es fin de año. Sí. Eso es una alternativa, y la otra es tenerlo todo
lo ha cerrado a cal y canto. Y no es verdad. Esa dicotomía que el PSOE ha permitido, y así le ha ido en las elecciones, es falsa. Es radicalmente falsa. Se puede tener terrazas, sino los espacios abiertos, los interiores de los bares, se puede limitar la presencia en los interiores de los bares, se puede, etcétera. Voy a hacer aquí toda la lista. Por tanto, hay toda una gradación que ni siquiera esa se está aplicando. Entre el fin de año y el sentido común hay muchos matices. Y por tanto, la idea de que en Madrid se ha votado porque la alternativa era enclaustrarnos a todos y volver a marzo del año 20 era absurda. Dejadme, porque después vamos a retomar el debate, pero ya tendremos además el punto de vista del número 2 del Partido Popular, de Teodoro García Egea, con el que vamos a hablar a partir de las 9:05 de la mañana. Le vamos a preguntar precisamente por eso, por la extensión, por el papel del Partido Popular, que hubiera hecho el Partido Popular ante una posible prórroga de este estado de alarma, y también de esas imágenes que hemos visto, no en toda España, y eso hay que decirlo, y lo destacaba Antón Losada, pero sí en grandes ciudades como por ejemplo Madrid o también Barcelona. Hoy por hoy, en Ser Podcast. Saludamos a esta hora a Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular. Muy buenos días. Muy buenos días. Contenta de que usted esté aquí, que me cuesta mucho que venga usted a verme. Le agradezco que haya venido esta mañana de lunes, y me gustaría precisamente empezar, lo veníamos comentando ahora en el abierto, por las imágenes que se han visto no solo en Madrid, también en diferentes, no en todas, hay que decir, pero en diferentes ciudades de España, una vez terminado el estado de alarma, después de que se ha levantado también el toque de queda. ¿Cuánto le preocupa a su partido esas imágenes que han visto, y no sé si temen que puedan volver a repetirse? Pues la Policía Municipal de Madrid el sábado tuvo más de 200 actuaciones, pero no solo en Madrid, sino que en muchos lugares de España han tenido también lugar muchas actuaciones para evitar aglomeraciones, porque todavía no tenemos la vacuna administrada al 100% de la población, y por tanto pues tenemos que seguir siendo muy respetuosos y guardando las distancias y guardando las medidas de seguridad, ¿no? Nosotros ofrecimos hace un mes un plan B jurídico que permitiera que a partir de este sábado a las 12 de la noche entrase en vigor una ley de pandemias, que permitiera a las comunidades autónomas gestionar estas cuestiones de una forma autónoma, ¿no? Porque este ha sido el gobierno que menos ha dialogado de la historia. Mire qué fácil hubiera sido que antes de publicar un Real Decreto sobre el estado de alarma, Pedro Sánchez hubiera llamado a Pablo Casado, se hubieran sentado y hubieran hecho el decreto conjunto para que la principal fuerza política de la oposición se hubiera implicado. Esto no ha ocurrido en ninguno de los estados de alarma. Creo que es el gobierno que menos ha dialogado de la historia, porque yo hablo con exministros de otras épocas y me decían que el diálogo con la oposición era continuo. Yo entiendo que ellos tenían que dialogar primero con Podemos y luego con la oposición, pero ese es el precio de tener poco apoyo popular, el tener que dialogar mucho más, ¿no? Por tanto, yo creo que el gobierno no ha aceptado el plan B jurídico de Pablo Casado, y así estamos como estamos, y hoy leo, de hecho, en el diario El País, que el gobierno ahora se plantea llevar lo dice el ministro de Justicia, al Parlamento un cambio de normas. Es muy sencillo, está hecho, está registrado por Pablo Casado. Si el gobierno quiere, en 15 días acabamos con esto, con esta inseguridad jurídica, que es esto de que los tribunales superiores de justicia tengan que decidir en cada caso lo que es o no es, si el virus es el mismo en todas las comunidades autónomas. Hemos visto en Canarias cómo no se han aceptado las medidas. Luego hemos visto en el País Vasco, hay otra opinión distinta. ¿Qué sentido tiene esto? Visto lo visto, he visto las consecuencias del levantamiento del toque de queda y del fin del estado de alarma, y visto que no hay una ley que dé garantía jurídica a las restricciones que se puedan aplicar en las diferentes comunidades autónomas, el Partido Popular hubiera apoyado una prórroga del estado de alarma, visto que no se llegaba a ningún otro tipo de acuerdo para reformar una ley. ¿Ustedes hubieran apoyado una prórroga del estado de alarma? Es que siempre ha ido al choque de trenes este gobierno. Es decir, si este gobierno hubiese venido a sentarse con el Partido Popular a negociar los términos del Real Decreto de estado de alarma, como lo tenía que haber hecho en las anteriores ocasiones, fíjese qué sencillo. Este decreto del estado de alarma, que dura 6 meses, el Partido Popular incluso llegó a ofrecer en algún momento que pudiera votarse cada cierto tiempo, es decir, que el Parlamento pudiera examinar la marcha del estado de alarma, que el presidente del gobierno tuviese que comparecer y que se tuviese que votar, que no durase 6 meses sin pisar el Parlamento. Pero en las votaciones anteriores, señor García Egea, ustedes no apoyaron el estado de alarma. Hombre, en las anteriores prórrogas del estado de alarma. Claro, lo que no es de recibo es que el principal partido de la oposición y de quien tú quieres el apoyo se entere por los medios de comunicación o por el boletín oficial del Estado de las condiciones del estado de alarma, porque nosotros, Partido Popular, gobierna en comunidades autónomas, tiene fuerza parlamentaria, y creemos que nuestros votantes y la sociedad española nos exige, como principal partido de la oposición, que controlemos al gobierno, y el gobierno no puede traer un estado de alarma de 6 meses sin pasar por el Congreso, y además exigiendo que a la oposición o lo apruebas
o eres responsable de lo que ocurra. Yo creo que esa fase del chantaje legislativo ya ha pasado. Y si ahora hay un cambio jurídico, como apunta el ministro de Justicia, en función de lo que diga el Supremo, que ya ha habido una comunidad autónoma que acude al Supremo porque no le permiten mantener el toque de queda, si hay un cambio jurídico, ¿el Partido Popular va a apoyar este cambio? Lo tenemos muy fácil, muy fácil. El Partido Popular ha registrado una proposición de ley. En 15 días puede entrar en vigor. El gobierno es que no tiene ni que hacer el trabajo. Está registrada, está consultada con principales juristas de este país, está validada. Bueno, podrían incorporar alguna de las cosas que quiera el gobierno. Por supuesto, se puede hablar de este cambio legislativo, pero desde luego nosotros tenemos registrada una propuesta en el Congreso de los Diputados que cuando el gobierno quiera se lleva a las Cortes y en 15 días se acaba con este caos. Yo creo que el gobierno debería de pensar más en propuestas útiles que mejoren esta situación que de quién parte. Fíjese, le cedemos esta autoría de la solución jurídica a este desaguisado con tal de que la situación se solucione. Y visto lo visto que pasó la noche del sábado en Madrid, insisto, y en otras ciudades españolas, ante la previsión de lo que pueda pasar, hablábamos antes con la delegada del Gobierno y nos recordaba la proximidad de la fiesta de San Isidro y el temor que tienen por lo que pueda pasar. ¿No debería la Comunidad de Madrid pedir al Tribunal Superior de Justicia que se pueda implementar el toque de queda, como han hecho otras comunidades? Bueno, y a ver qué diría aquí el Tribunal Superior, pero como mínimo sí pedirlo. Bueno, yo creo que cada comunidad autónoma, con su idiosincrasia y sus características propias, tiene que tomar decisiones. Ahí son los criterios sanitarios y epidemiológicos. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que han abierto el ocio nocturno porque tienen unos indicadores adecuados. Hay otras comunidades autónomas que han implementado el toque de queda. Otros que han retrasado la apertura de los bares. Por ejemplo, el caso de la región de Murcia, que fue la primera región, una región del Partido Popular, en entrar en nueva normalidad. Yo creo que esto, al final, depende mucho de las comunidades autónomas y de sanidad en cada comunidad autónoma y, por tanto, no podemos manifestarnos en un sentido nacional o en un sentido estrictamente estandarizado, ¿no? Yo creo que ahí cada comunidad autónoma tiene que saber, y creo que saben cómo hacerlo porque hay excelentes profesionales, y aquí en la Comunidad de Madrid, pues Enrique Ruiz Escudero y su equipo han tomado decisiones claves para contener la pandemia. ¿Cómo define usted la libertad? Se lo digo porque un día Isabel Díaz Ayuso nos dice que libertad es hacer lo que nos dé la gana, y otro día el alcalde de Madrid, del mismo partido, dice que la libertad no es hacer botellón. ¿Qué es la libertad? Pues la libertad es el bien más preciado por el que incluso cabe aventurar la vida, como diría el clásico literario, ¿no? Yo creo que la libertad es el leitmotiv del Partido Popular en todos los ámbitos en los que gobierna, y creo que es el anhelo de toda persona. No hay libertad si no tienes capacidad de tener un empleo. No hay libertad si el Estado no te protege cuando tienes algún problema, y estamos hablando de cuando uno pierde un empleo, cuando uno necesita ir a la sanidad, cuando uno necesita apoyo en servicios sociales. Creo que la libertad tiene que tener mecanismos para protegerla, y creo que toda persona que anhela libertad anhela tener un proyecto autónomo de vida, y por eso cuando nosotros decimos que la mejor política social que hay es crear empleo, lo decimos porque si una persona no tiene un empleo sobre el que desarrollar un proyecto de vida en libertad, pues difícilmente va a conseguir una autorrealización, ¿no? Por tanto, para nosotros la libertad es el leitmotiv, es la base sobre la que construir todas nuestras políticas. Lo de la Puerta del Sol del sábado por la noche es libertad. Yo creo que lo primero es guardar la distancia de seguridad y ponerse la mascarilla, y por eso pues en el Partido Popular lo que queríamos era tener instrumentos jurídicos que permitiesen controlar la pandemia, ¿no? Ahora mismo las comunidades autónomas no tienen libertad para proteger la pandemia porque no existen herramientas, instrumentos jurídicos para luchar contra ella. Pueden pedirle al gobierno que decrete el estado de alarma. Las comunidades pueden hacerlo. Pues sí, pero al final volvemos otra vez al mismo problema, ¿no? De un gobierno que está esperando a que las cosas vayan mal para que alguien le pida algo. ¿No sería más fácil sentarse, articular lo que queda desde este momento hasta que termine el plan de vacunación y organizar esto y empezar a hablar de otras cosas? Yo planteo esto por si a nadie se le ocurrió en el gobierno. Es decir, no sería fácil sentarnos y decir, oye, vamos a establecer un marco jurídico para que el día que se ponga la última vacuna, hasta el día que se ponga la última vacuna, no hablemos más de esta cuestión jurídica, que desde luego los ciudadanos tienen que estar hartos porque es que no se entiende absolutamente nada. Es decir, que nosotros en este momento no tengamos un instrumento jurídico para proteger a la gente, un plan B alternativo al estado de alarma, y que haya dado tiempo a legislar en otras tantas cosas sin ningún problema y con total celeridad, yo creo que la gente en sus casas
ya no le echan ni la culpa al gobierno, ya le echan la culpa a los políticos en general. Señor García Egea, ¿es Isabel Díaz Ayuso el mayor activo con el que cuenta ahora el Partido Popular? Bueno, sin duda es un activo importantísimo para el Partido Popular y además pertenece a esa generación de políticos que llegó con Pablo Casado hace 2 años y medio a reflotar un partido que estaba tercero en las encuestas. No olvidemos nunca que el Partido Popular, cuando nosotros llegamos a Génova, nos encontramos unas encuestas que nos daban tercera fuerza política. Y hoy, esta mañana, hemos amanecido con algunas encuestas en las que claramente el Partido Popular a nivel nacional es la alternativa o es ya una opción consolidada de posible alternativa o de gobierno alternativo a Pedro Sánchez. Las encuestas que han leído hoy, esas sí se las creen. Bueno, pero claro, las encuestas, yo cuando les pregunto a los políticos, a todos, sobre las encuestas, pues claro, depende. Estas de hoy el Partido Popular se las cree. Pues fíjese, yo me creía las que notaban terceros. Otra cosa es que, en fin, trabaje para cambiarlas, ¿no? Y no les dé mucha publicidad, pero trabaje para cambiarlas, porque las que notaban terceros eran una alarma que se encendía en ese momento, y ahora cuando varias casas de encuestas todas coinciden en que Pablo Casado ha adelantado claramente a Sánchez en intención de voto, significa que hay una corriente. No me quedo con el porcentaje, no me quedo con el dato global, ¿no? Pero sí me quedo con el porcentaje, la corriente que eso supone de apoyo popular hacia Pablo Casado y hacia el Partido Popular, ¿no? Al igual que en su momento lo que me quedaba de las encuestas era que el único capaz de ganarle a Sánchez era Pablo Casado, ¿no? A pesar de que Pedro Sánchez iba por encima, ¿no? En este caso yo me quedo con esa corriente positiva que existe hacia el Partido Popular y hacia sus políticas, y que sin duda son el fruto de 2 años y medio de trabajo, casi 3 años, desde que Pablo Casado coge al partido en una situación difícil. Y a partir de ahora, porque quedan 2 años para las elecciones, ¿con qué estilo? ¿Con el estilo Isabel Díaz Ayuso? Esto se lo han preguntado a usted y usted siempre ha contestado que es la media, ¿no? Y a Pablo Casado también, entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué es la media? ¿Qué quiere decir la media? Yo cuando me preguntan eso, invierto no invierto la pregunta, pero sí invierto los factores, ¿no? Yo creo que los presidentes autonómicos del Partido Popular son la manifestación del propio partido y la adaptación del mensaje de libertad y de prosperidad del propio partido en cada territorio, ¿no? Por eso Pablo Casado, el pasado martes en el Comité Ejecutivo Nacional, hablaba de los distintos acentos que puede tener el Partido Popular en cada comunidad autónoma, pero con un hilo conductor común que son nuestras políticas, nuestros programas, que son las claves de la prosperidad que siempre han hecho que el Partido Popular, allá donde gobierne, pues mejora la vida de la gente, ¿no? Y por eso yo creo que como los españoles somos todos iguales, pero cada uno hablamos con un acento. Recuerdo cuando Pablo Iglesias pues no me entendía mucho por mi acento murciano. Yo que mi madre era murciana, pues, yo la entiendo perfectamente. Por eso aquí no hay problema de entendimiento ninguno. Pues yo creo que esa es la clave de todo esto, ¿no? Que el Partido Popular sabe pegarse al terreno allá donde gobierna. Es decir, nosotros no somos alguien venido de fuera a gobernar una tierra que no conocemos, ¿no? Eso fue precisamente lo que le pasó, por ejemplo, al gobierno de España cuando intentó impulsar las mociones de censura en lugares como Murcia. No conocían la tierra que pisaban, no conocían las personas que viven y trabajan en la región de Murcia y por eso fracasaron, ¿no? Y por eso el Partido Popular aspira a gobernar conociendo bien las personas que viven y trabajan ¿Se allí. puede aspirar a gobernar siendo irrelevantes en 2 territorios tan destacados y tan importantes para el conjunto y para el peso del país como Cataluña o como Euskadi? En Cataluña vive una situación muy difícil y muy distinta a cualquier otra comunidad autónoma, ¿no? En Cataluña hemos tenido 2 elecciones que han sido convocadas por un mecanismo automático. Ya no han sido convocadas después de que un gobierno haya gestionado y luego vayamos a juzgar a ese gobierno, ¿no? A ver si la gente quiere que siga o que no. Y creo que en este caso en Cataluña nosotros tenemos que hacer un trabajo de desarrollar de nuevo nuestra base, que es lo que estamos haciendo, con personas además sobre esos ayuntamientos importantes de Cataluña que requieren un trabajo y una presencia del Partido Popular que está empezando a incrementarse. Y estoy pensando, por ejemplo, en Xavier García Albiol, en el caso de Badalona, estoy pensando en Manu Reyes, que ha ganado las elecciones en Castelldefels, o estoy pensando, por ejemplo, en Xavi Palau, en Lleida o en el alcalde de Pontons, ¿no? Tenemos referentes municipales. Se conocen en el territorio, ¿eh? Bueno, hay gente muy buena en Cataluña, hay gente muy buena. Tenemos también 2 concejales muy buenos en Barcelona, como son Óscar y Josep Bou. Y yo creo que en ese caso necesitamos abrir las puertas del Partido Popular de Cataluña para que entren todos aquellos convencidos de que hay una vía de trabajo en Cataluña que puede hacer crecer al Partido Popular con un acento propio,
pero con un corpus común que defienda la libertad en Cataluña. Hablando del liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, de lo que dicen esta mañana las encuestas en El Mundo y en La Razón, que le darían la victoria en el hipotético caso que se celebraran ahora elecciones, darían la victoria, el sorpaso del Partido Popular al Partido Socialista, pero ¿cuánto les preocupa, señor García Egea, que la sombra de Díaz Ayuso acabe proyectándose sobre el liderazgo de Pablo Casado? Pues yo creo que muchos partidos, por no decir cualquier partido, querría tener a alguien como Isabel Díaz Ayuso en sus filas. Y yo entiendo que el Partido Socialista, cualquier otro partido del ámbito o de la izquierda o de centro derecha, quisiera tener un activo como ese. Pero lamento decirles a todos ellos que Isabel Díaz Ayuso solo hay una y que está en el Partido Popular y milita en el Partido Popular, ¿no? Por tanto, y se va a quedar en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Bueno, yo creo que Isabel Díaz Ayuso está haciendo un gran trabajo aquí en la Comunidad de Madrid y además es uno de los máximos apoyos de Pablo Casado ahora mismo para conseguir este efecto que se está viendo en las encuestas, que es el de que el Partido Popular a nivel nacional claramente va por delante de Pedro Sánchez. Pero además, fíjese, yo que viajo mucho por las provincias de España, estuve el sábado en Castellón, donde elegimos a la nueva presidenta del Partido Popular al grito de libertad, que la hemos escuchado esta mañana. Ahí estamos. Yo creo que es evidente que hay un contagio de entusiasmo por parte de toda la estructura del Partido Popular en toda España. Es decir, todo el mundo ha entendido que se puede ganar, que se puede gobernar sin necesidad de tener que estar condicionando tu programa con otro tipo de pactos de gobierno, y por tanto ese anhelo de gobernar y aplicar el programa íntegro del Partido Popular es lo que está haciendo también que mucha gente se ilusione, se entusiasme y que en este momento, durante esta semana, muchas sedes de España han tenido una actividad que no se recuerda desde hace muchos años, ¿no? Por tanto, tiene también un componente importante de reactivación del partido estas elecciones madrileñas. ¿Será Isabel Díaz Ayuso presidenta del Partido Popular en Madrid? Pues mire, yo lo dije y lo llevo diciendo todo este tiempo, no me puedo manifestar como secretario general porque soy el que organiza las primarias o los procesos congresuales, ¿no? Y por tanto, pues tengo un deber de neutralidad. Ahora me dirá que es neutral. En todos los territorios, señor García Egea. Yo, en público y en privado, siempre me he manifestado para que cualquiera que quiera presentarse pueda hacerlo. Y además hay una reflexión que hace Pablo Casado que es muy interesante. Cuando dice que él, las competencias que los estatutos delegan o permiten al Comité Electoral Nacional y también al presidente nacional son las de elegir a los candidatos, ¿no? Y él, cuando tuvo que elegir a los candidatos, eligió a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez Almeida, ¿no? En el caso del partido les toca a los afiliados, pero las preferencias quedaron claras cuando Pablo Casado eligió a los candidatos, a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez Almeida, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí eso es un buen dato. Tiraremos de ese hilo. En su opinión, ¿Ciudadanos es un partido sin futuro, señor García Egea? Yo creo que Ciudadanos ha permitido en el pasado conformar gobiernos de libertad, así les llamamos hace 2 años, a pesar de que ahora durante la campaña, ahora durante la campaña se utiliza el término de libertad, bien utilizado, porque hace 2 años los gobiernos que formamos en Andalucía, en Murcia, en Madrid o en Castilla y León, o en los ayuntamientos de Zaragoza o Madrid, son gobiernos de libertad y por tanto eran gobiernos deliberadamente PP y Ciudadanos. Ninguna otra fuerza política entró en esos gobiernos, a pesar de que en algunas ocasiones nos costó tensiones con partidos de este ámbito, ¿no? Por tanto, gobiernos de libertad entre PP y Ciudadanos, porque el Partido Popular aspira a estar en ese espacio fronterizo con el Partido Socialista que nos permita crecer. Esa era la estrategia desde hace 2 años, ese era el camino que Pablo Casado marcó hace 2 años cuando se presentó ante el Congreso Nacional para reunificar todo el espacio del centro-derecha y por tanto yo creo que en este momento nosotros heredamos un espacio electoral dividido en 3 y ahora mismo lo tenemos dividido en 2. Ese es el camino que tenemos que seguir andando y al final los partidos importan relativamente. Lo que importan son las personas, los activos y lo que importa también es que, bueno, fíjese, ahora que habla la gente de siglas, pues hay gente en el Partido Popular que ha pasado por 2 e incluso por 3 partidos, si hablamos o tenemos en cuenta el PDP o Alianza Popular, ¿no? O a UCD o al CDS, ¿no? Por tanto, creo que el proceso que estamos viviendo es un proceso trascendental desde el punto de vista histórico. Estos años se recordarán como los años en los que Pablo Casado heredó un espectro fragmentado en 3 y lo devolverá a la sociedad española fragmentado mucho menos, yo diría en una sola pieza.
cuando lleguemos al gobierno y por tanto ese es el gran trabajo que está haciendo Pablo Casado. Mantiene, o no sé si sabes, si Pablo Casado va a mantener el ofrecimiento para que Inés Arrimadas ocupe algún puesto, se integre en el Partido Popular, entre en el Partido Popular. ¿Se mantiene este ofrecimiento? Bueno, Pablo Casado ha ofrecido con una generosidad que yo creo que pocas personas han tenido. Ha ofrecido, como desveló hace poco en una entrevista, pues una mano tendida a todos aquellos dirigentes de Ciudadanos que consideren que para hacer frente a este gobierno necesitamos ir unidos, ¿no? Y esa mano tendida, pues obviamente Pablo Casado la tuvo, la tiene, y yo estoy seguro que con este inicio que hemos hecho de reunificación por la base, pues por supuesto todas las personas valiosas que consideren que el Partido Popular es la casa común del centro derecha, desde donde ganarle esta posición o desde donde ganar el gobierno de España para los españoles, pues yo creo que caben todos, ¿no? ¿Mantienen contactos con muchos? Con muchos dirigentes de Ciudadanos. Sí, yo creo que el contacto nunca se ha perdido. Yo personalmente distingo mucho, separo mucho el problema de la persona. Yo puedo estar en desacuerdo radical con las personas, pero la parte humana, la parte de trato, pues nunca la dejo. ¿Y en esta reunificación del centro derecha qué papel tiene que jugar Vox? Nosotros ya marcamos en su momento lo que opinábamos de esto, ¿no? Nosotros queríamos ocupar un espacio, como digo, fronterizo con el Partido Socialista. De hecho, las encuestas de esta mañana ya dicen que hay muchos desencantados con el Partido Socialista que darían el paso para votar a Pablo Casado, para confiar en él. Ese es el espacio que nosotros queremos ocupar y, por tanto, desde ese espacio, ahora aquellos que quieran ganarle a Sánchez, aquellos que quieran sumarse a esta ola ganadora, aquellos que quieran participar de una victoria histórica que hay que trabajar, que hay que mantener el trabajo que se está haciendo de control al gobierno y de ofrecer esa alternativa a los españoles, todos aquellos que quieran participar, pues tienen al Partido Popular como opción, ¿no? Pero, como digo, fue deliberado el formar gobiernos PP y Ciudadanos, solo PP y Ciudadanos, porque ese es el espacio que el Partido Popular quiere ocupar. ¿Quiere marcar distancias con la ultraderecha? ¿Quiere marcar distancias con Vox? Bueno, yo en principio quiero marcar distancias pues con Podemos, quiero marcar distancias con Bildu, quiero marcar distancias con más que con la ultraderecha. Bueno, yo creo que en este caso Vox aceptó los planteamientos que el Partido Popular hizo, por ejemplo, en Andalucía. Ellos venían de unos planteamientos máximos. Te vio, por ejemplo, las condiciones que nos pusieron encima de la mesa, que no tuvieron nada que ver con las que luego finalmente salieron para conseguir un gobierno de libertad entre Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Pero es evidente que somos partidos distintos, tenemos planteamientos distintos en muchas cosas y, por tanto, pues cada uno tendrá que responder de sus actos. Yo respondo de los actos de los candidatos del Partido Popular y la gente de Vox pues responde de los actos de la gente de Vox. ¿Ya me va a decir cuál va a ser la próxima sede del Partido Popular? Pues si lo supiera, no tenga usted duda que se lo diría en este momento. ¿No la tienen elegida? ¿No han dado ya la paga y señal que se dice? Todavía no, porque lo que queremos hacer es un proceso abierto, participativo, como queremos también que sea nuestra sede, abierta, transparente y participativa, ¿no? ¿Pero no la tienen escogida? Todavía no ha empezado ese proceso y cuando se abra el proceso daremos cuenta casi en tiempo real de todas las decisiones que se van tomando, porque fíjese, nosotros tenemos que dar cuenta no solo ante los españoles, sino también ante nuestros casi 800.000 militantes, que vamos a elegir su casa, ¿no? La casa a la que vienen cuando vienen a Madrid, ¿no? Por tanto, todos ellos van a tener que participar y van a tener mucho que decir en este proceso abierto y participativo. ¿Mudanza antes del verano? Bueno, ya sabe usted, esto es como cualquier español. Todos hemos tenido que hacer una mudanza, uno se marca unos objetivos y luego de ahí a lo que pase, pues normalmente no tiene nada que ver, ¿no? Por tanto, vamos a tomárnoslo con tranquilidad porque además necesitamos un partido a pleno rendimiento y que la mudanza no entorpezca la labor de oposición y de trabajo que tiene que hacer el Partido Popular, ¿no? Pero bueno, hay que marcarse objetivos ambiciosos en la vida, aunque yo creo que tan ambicioso, pues no lo sé si va a ser posible. Teodoro García Egea, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Ser Podcast. En el abierto, Antón Losada, Mario Lorre, Ignasi Guardans, después de haber hablado con el secretario general del Partido Popular, no solo de la gestión de la pandemia, del estado de alarma, de los toques de queda, sino también de los efectos de esa ola, de ese terremoto que provocó la abrumadora victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y bueno, empujados, la ola sigue empujando con esas encuestas a las que hacía referencia, que os voy a preguntar ahora a vosotros por ello, que hacía referencia a Teodoro García Egea. Y si hacemos un resumen, Sastre, las dos hablan de victoria del Partido Popular, que pasaría por delante del Partido Socialista.
Socialista. Esa es la principal conclusión. Si de ambos sondeos, tanto el que publica El Mundo como La Razón, del Mundo destaca de hecho que es la primera vez en 3 años que en sus propias encuestas aparece eso, el PP por delante, tendría el 30% de los votos y el PSOE el 25%, y el resto pues tampoco mucho cambio, la verdad, como mucho Vox se queda en 15%, Unidas Podemos pasaría del 12 al 13% de votos y Ciudadanos de 6 al 3%. Sí que sube, y esto lo coinciden los dos sondeos Más País, llegaría al 2% de los votos para El Mundo, al 3,7%, es decir, hasta 5 o 7 escaños para La Razón. Y en esta encuesta, la de La Razón, pues están los dos partidos, PP y PSOE, en la franja del 26%, 26,9% el PP, 26,1% el PSOE, y esta sería la diferencia con escaños. Según La Razón, el Partido Popular pasaría de los 89 escaños que tiene ahora a 109, 111, y el Partido Socialista pasaría de los 120 que tiene ahora a 106, 108, a muchos meses vista. Parece, para que haya elecciones. En principio 2 años. Exacto. Y 2 años. Unos días después, eso sí, de las elecciones en las que arrasó Isabel Díaz Ayuso. Entonces, no sé si se puede hablar del efecto Ayuso, del efecto PP. Bueno, inmediatamente después de una victoria tan trompeteada por parte del Partido Popular, lo normal es que las encuestas nos den algo parecido a esto, ¿no? Me llama la atención la enorme capacidad que tiene el PP para marcar el relato y el discurso, ¿no? Después del batacazo de Cataluña, business as usual, el PP mejor que nunca, y después de la victoria, y no hay por qué trasladar los resultados de Cataluña al resto de España. A mí es que se me sigue haciendo muy complicado pensar en gobernar un país si eres irrelevante en Cataluña y en Euskadi. En Euskadi, sí. Bueno, pero es que ha ganado en Castelldefels. Sí, bueno, pero en Badalona. Claro, bueno, 60.000 habitantes. Es que, bueno, pero es importante ganar en Castelldefels y en Badalona. Es importante ganar siempre, no tiene más que ver la entrevista que acaba de dar García Egea, ¿no? Lo bonito que es dar entrevistas cuando has ganado, ¿no? Que todo es fácil y todo sale bien. Hombre, a mí me interesan 2 cosas que me parecen relevantes más allá de quién gana más diputados o menos, ¿no? Que en este momento hacer una encuesta sobre lo que puede pasar dentro de 2 años, inmediatamente después de las elecciones de Madrid, pues la proyección de escaños tiene la caducidad de los yogures en la nevera, ¿no? Uno, que Ciudadanos, el riesgo de desaparición está ahí, porque las 2 encuestas son tremendamente negativas y se parecen bastante a las que ya lo empezaron a anunciar a finales del año pasado en Madrid. O sea, que Ciudadanos se enfrenta a un riesgo de desaparición no solo en Madrid, sino en el conjunto del Estado. Y eso le plantea a Ciudadanos un dilema, es decir, ¿qué hacemos para sobrevivir en los próximos 2 años que yo creo que quedan de legislatura? Y le plantea otro dilema al gobierno, que es: ¿qué hago? ¿Dejo morir a mi hipotético socio por la derecha, para entendernos, ¿no? Desde el centro, o intento ocupar su espacio, o le doy un poco de vida? Porque con las encuestas en la mano está claro que gane quien gane va a tener que llegar a muchos acuerdos con mucha gente. A mí me parecen 2 dilemas políticos que no tienen fácil solución. Y termino. Desde la perspectiva del PP, hombre, la mala noticia es que Vox no solo sigue ahí, sino que sigue fuerte y potente. En la encuesta del Mundo, por ejemplo, tendría la mitad de diputados que tendría el Partido Popular, el victorioso Partido Popular. Y eso tiene dos consecuencias. Una, comerle el espacio a Vox parece que no es tan fácil como parecía, incluso con una candidata diseñada para comer ese espacio, como fue Díaz Ayuso, que se ha comentado poco en las elecciones de Madrid. Vox no solo no perdió espacio, acordaos que hablamos de que a lo mejor se quedaba fuera de la Asamblea, no solo, sino que ganó 2 diputados. Subo un poco, sí. Y ya termino, de verdad, lo prometo. Y que con ese número de diputados al Partido Popular ya se tendría que hacer a la idea de que Vox no se iba a limitar a apoyar desde fuera al gobierno. Venga, por orden, primero Mariola y después tú, Guardans. Mariola. Mira, yo al escuchar a don Teodoro, como le gustaba llamar al secretario de organización del Partido Popular, a Pablo Iglesias, veo a alguien contento, lo siguiente. Y además... Eso está bien, hombre, para empezar la semana. Y que se le ha puesto como tono de estadista, ¿no? Sí. Lo escuchas y ya no te imaginas al campeón del lanzador de huesos de aceituna, sino a alguien que controla, y ahora hablando en serio, el partido, que tiene un dominio de todos los territorios, como ha dejado patente en esta entrevista. Bueno, de todos no. De los suficientes como para demostrar que el Partido Popular en este tiempo, yo no sé ni cómo están las encuestas ni el valor que tienen estas encuestas, porque mientras no haya elecciones a la vista eso no se traduce en nada,
pero es verdad que demuestra pulso en lo que es el control de la situación. Y por el contrario, desde hace ya tiempo, no desde el domingo pasado, desde hace ya bastante tiempo, ese pulso no se ve en el gobierno. Y tampoco ese dominio de la organización del partido. El secretario de organización del Partido Socialista está algo diluido en el último tiempo. Entonces yo creo que a estas cosas son a las que hay que prestarle, o a las que tiene que prestarle el gobierno y el Partido Socialista, que es el partido de gobierno, atención a su capacidad para mantener control sobre la organización, sobre todo ahora que tiene retos evidentes en el sur, y también al pulso del gobierno. No existe, es un gobierno que no tiene pulso desde hace mucho tiempo, no tiene nada que ver con Ayuso. Sí, pero ahí es donde... Es decir, la política es percepción, y estoy totalmente de acuerdo que el gobierno aparece como noqueado, y aquí estamos todos hablando de lo que quiere o no quiere el Partido Popular, y el Partido Popular dirige el discurso político, ¿no? Y eso es dramático para el Partido Socialista y dramático para el gobierno, y tienen que hacer un ejercicio de reacción. Y eso es especialmente dramático cuando objetivamente, o sea, si se pudiera pesar la capacidad política, la iniciativa política en una balanza, el gobierno tiene cosas muy sólidas sobre la mesa. Sí. Es decir, todo lo que está haciendo el gobierno en el ámbito de la digitalización de España es espectacular, pero bueno, parece una especie de cosa tecnocrática, como si fuera a cambiar las puertas de un edificio, ¿no? En lugar de ser una iniciativa de reforma tan importante como la que está planteando Italia, de la que en Italia pues se habla de Milán a Sicilia. Y en cambio aquí de eso, pues bueno, ahí está la secretaria de Estado responsable de este tema, Carmen Artigas, pues con sus tuits y tal, pero no forma parte del discurso político. Otro ejemplo, medio ambiente. Mientras resulta que puede estar saliendo un partido verde en España, el plan de medio ambiente del gobierno de España ha sido calificado de los mejores de toda la Unión Europea. Es un tema muy importante. Objetivamente es un análisis que han hecho medios de prensa especializados en medio ambiente, han analizado la aportación en términos de medio ambiente de cada uno de los planes presentados. El de España ha sido calificado de los mejores de toda la Unión Europea, de los más sólidos, de los más transformativos, etcétera. ¿Alguien está hablando de eso? No, parece un tema absolutamente menor. Los dos temas, digitalización y medio ambiente, van a dejar este país que no lo reconoce ni la madre que lo parió, por citar a Alfonso Guerra. Pero eso pues no lo cuenta nadie. Y aquí estamos todos viendo si los matices del tono, y lo digo, es normal, de García Egea, porque es el único que habla, y si Ayuso está contenta o no está contenta. Es demencial. Y en el PSOE más vale que se enteren y se pongan las pilas, porque están dilapidando su propio capital. Antón, ¿qué vas a decir algo? No, iba a decir que todo eso es muy importante, pero ni el gobierno nos lo cuenta. Y si lo cuenta, lo cuenta mal, con la boca pequeña, y la sensación con la que uno se queda es que ante las cosas que en este momento, lo verde es importante, sin duda, la digitalización, pero ¿en qué estamos pensando la mayoría de nosotros? ¿Vacunación? No, y poder trabajar bien, y las condiciones laborales, y el ambiente, no estamos pensando solo en vacunación, estamos pensando en calidad de vida. Eso es el tema de cómo se vende. No, pero Antón, hago lo que haces tú otras veces. Antón. Es calidad de vida los dos temas que estamos citando. Venga, no son tecnocráticos. Y dale, Antón. Iba a decir vacunación, qué va a pasar con el verano y qué va a pasar con nuestro trabajo a la vuelta del verano. Esos son los tres temas que yo creo que en este momento la mayoría de la gente... Bueno, pero la gente no establece esa conexión. Y ese es tu trabajo. Se cuenta mal. Bueno, pero ese es tu trabajo. Tú tienes que explicarle a la gente que, oiga, esto verde le afecta a su trabajo. Tienes que explicar a la gente, oiga, que esto de la digitalización afecta a su trabajo. ¿Cuál es la única conexión que sí se ha conseguido establecer? Hostelería de trabajo. Turismo y trabajo. Por eso yo soy de los que siempre he defendido que desde la izquierda, además de reaccionar frente al discurso que hace la derecha, tienes que construir con contundencia y convicción tu propio discurso. Hostelería importantísima, turismo importantísimo, pero hombre, si queremos progresar como país necesitamos expandir nuestras fuentes de ingreso y nuestras fuentes de bienestar. Digitalización, lo verde, etcétera, etcétera. Eso en primer lugar. Y segundo, ser capaz de explicar bien lo que haces y que la gente establezca la conexión entre lo que haces y las consecuencias que eso tiene para su vida. ¿Qué es lo que no se está sabiendo hacer? Porque nos seguimos empeñando en apelar desde la izquierda, se siguen empeñando, y yo me sigo empeñando también porque me considero de izquierdas, o hasta hace 5 minutos lo era, después de escuchar a García Egea me lo estoy pensando, seguir apelando a los sentimientos de los votantes.
a llamar a la bilis del votante. Y yo creo que desde la izquierda siempre le ha funcionado mucho mejor apelar a la racionalidad de los votantes y conectar sus políticas y su manera de gobernar, con el bienestar de la gente. Que eso es de lo que yo creo que una parte de la izquierda ha olvidado, que es lo importante y que es lo que tiene que hacer. Y que, por cierto, ahora mucha gente mira hacia Estados Unidos y mira a Biden, porque es exactamente lo que está haciendo. Mario La Breve, que voy a Cataluña. Sí, no, tiene que ver no tanto con el contenido de la comunicación, sino con la estructura que el gobierno tiene en materia de comunicación. Es que está diluido, es que hay una portavoz del gobierno que aborda los resultados del Consejo de Ministros, pero el resto de la semana, ¿quién es el que habla en nombre del gobierno? ¿Quién es el que comunica la acción de gobierno? Total. Nadie. Total, y además no le dan peso Nadie. político. Eso que ha dicho Antonio, eso estoy de acuerdo con Antón, que le parece que la digitalización es un problema de la ministra esta que va a su bola, y medio ambiente es un tema de Teresa Rivera que no te afecta. En cambio, lo que nos afecta cosas de raros. Son cosas de raros. Y en cambio, lo que nos afecta a todos es el turismo, la playa, la vacunación. La hostelería. En lugar de explicarle a la gente que estos son temas que afectan a su calidad de vida, a su futuro, a su bienestar, a su propia... Y al de sus hijos. A sus ingresos, a puestos de trabajo que va a generar todo esto. Esto no lo está contando nadie, ¿eh? Y entonces hay una disfunción absoluta en la comunicación del gobierno. Estábamos hablando de que quedan 2 años, teníamos estas encuestas sobre la mesa, que quedan 2 años todavía teóricamente, sobre el papel para una convocatoria electoral de generales, pero en Cataluña quedan solo 16 días para que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya lleguen a un acuerdo para la investidura. Ahora mismo la repetición electoral, bueno, ya se vislumbra en el horizonte, yo creo que nunca ha dejado de verse, pero ahora parece todavía más cerca, bueno, como mínimo 16 días. Pablo Tallón, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. La distancia entre los dos partidos es evidente y la última decisión de Esquerra de este fin de semana dice: nosotros vamos a gobernar en solitario. Sí, Esquerra rompe la baraja el sábado, se acaba cansando. Y es curioso, porque la semana pasada Esquerra Republicana hablaba de un acuerdo inminente. El viernes sale Jordi Sánchez de Junts per Catalunya a decir: lo tenemos hecho en cuestión de horas, en cuestión de días. Y todo salta por los aires horas después. ¿Qué pasó entre medio? Esquerra tenía la sensación de que estaban jugando a la yenca. Es decir, había días que tenían el acuerdo prácticamente hecho, salía Junts per Catalunya y decía públicamente: no, todavía estamos lejos, y al revés. Cuando ellos entendían que cada vez estaban más lejos, Junts salía públicamente pues a decir lo contrario, que estaba prácticamente cerrado. Creían que había una estrategia negociadora que no era soportable, había una desconfianza muy gorda, y lo que seguían callando la negociación, fijaos que es lo que ya la encallaba el 15 de febrero. Consell per la República, Prusés, ¿qué hacemos con los votos de Madrid? No nos hemos movido, hemos ido dando vueltas en círculo desde entonces, y ahí han seguido durante estos meses. Por el camino, al final, se cansaron, empezaron a negociar el plan de Govern, la estructura, pero la gran piedra es la misma desde el primer día. Entonces sí, estamos más cerca de las elecciones por 2 motivos. Porque Esquerra no quiere los votos del PSC, dice que entre un acuerdo con los socialistas o elecciones, nos vamos a elecciones. Y porque Junts ahora es quien tiene la palla por el mango, diga lo que diga Esquerra. Sabéis que Junts también ha ido evolucionando este discurso. Ellos dijeron al principio: si no hay acuerdo, si no hay gobierno de coalición, yo regalo los votos a Aragonés y me voy a la oposición. El sábado dijeron: no, como mucho te voy a regalar 4 votos, pero siempre y cuando, Esquerra, tú consigas el apoyo de la CUP y también de los comunes, cuando Junts siempre había vetado a los comunes. Pero es que el domingo fueron un pasito más allá, y ya lo que dijeron es que por mucho que Aragonés consiga sumar a los comunes y a la CUP, los 4 votos de Junts per Catalunya no son gratis, y que por lo tanto pues tocaría negociar y llegar a algún mínimo acuerdo que, atención, luego tendría que ser validado por las bases de Junts per Catalunya. Con lo cual, esto es un auténtico polvorín y en 2 semanas habrá que resolverlo. Es verdad que los independentistas tienen encuestas que dicen que si vamos a una repetición, Illa subiría un poco más y peligraría esta mayoría, ya no en votos, que por supuesto, sino en escaños. La mayoría independentista, por primera vez en mucho tiempo, peligraría, con lo cual habrá que ver cómo se resuelve este auténtico culebrón. Culebrón al que le quedan 16 días para conocer el final, que no es mucho, Recordemos que las elecciones fueron el 14 de febrero y habrá gobierno antes en la Comunidad de Madrid que en Cataluña. Pablo, seguiremos. Venga, un abrazo. Hasta luego, Antón, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo veo como lo veo desde el primer día, y creo que ya lo he dicho aquí alguna vez. Es que no hay punto de encuentro. Es que el problema es que Esquerra ha ganado la presidencia lleva de la Generalitat, que es la que lleva la dirección política, y Junts quiere quitarle esa dirección política. Quiere llegar a un acuerdo en el que, vale, tú eres el presidente,
Pero Aragonés es el presidente, pero la dirección política la seguimos manteniendo nosotros. Y quiere llegar a un acuerdo en el que, digamos, Aragonés y Esquerra renuncia a ejercer el liderazgo político que va asociado a la figura del presidente. Claro, es imposible llegar a un acuerdo. Por eso siguen encallados en el punto 1, porque el punto 1 es fundamental, que es que tu socio, eso es algo que Esquerra seguramente debería haber visto desde el primer día, no acepta el resultado electoral y las consecuencias que tiene en términos de estatus político. Es que la clave es que quien ha ganado, claro. Quien ha ganado es Esquerra y quien ha quedado segundo es Junts per Catalunya. Sí, no, yo en esto estoy absolutamente, por una vez, 100% de acuerdo con Antón en este tema. Eso me preocupa. Porque efectivamente, claro, toda esta historia del Consell de la República no es solo que también un problema de deslegitimación de la Generalitat y de pretender que un organismo raro se imponga a las decisiones de la Generalitat, sino que sobre todo es, intentar que Carles Puigdemont gobierne por la puerta de atrás. Claro. Que es el perdedor de las elecciones. Lo que ocurre es que Esquerra sabía esto hace semanas. Es decir, tampoco se entiende que Esquerra este fin de semana haya descubierto, como aquello de Casablanca, aquí se juega, o sea, vamos a destacar que aquí se juega, ¿no? Pero ¿qué me está usted contando? Si está usted metido en esto desde las elecciones y antes, ¿no? Pero empieza a darse cuenta de que van a ser los responsables, Esquerra es quien va a ser responsable de las elecciones, porque desde el punto de vista social, pues efectivamente, claro, los otros van subiendo lo que piden, pues más, hay 2 huevos duros. En cambio, claro, si hay que disolver, esa habrá sido por la inutilidad de Esquerra y lo pagará en esas elecciones que seguirán. Y por tanto se tiene que plantar y se tiene que plantar ya. Mariola. Por incorporar otro ángulo en el análisis, da la impresión de que Esquerra Republicana quiere, antes de que se activen las elecciones, una nueva investidura. Y la pregunta es si no hay evidencias científicas de que cuenta con apoyos, ¿esto jurídica y políticamente tiene sentido? ¿Tiene sentido que la presidenta active una nueva sesión de investidura para alguien que no tiene apoyos cuando está negando esa opción a quien ha ganado las elecciones? Claro, es que hubo alguien que ganó las elecciones y que tampoco tiene los apoyos. Pero eso está jurídicamente tan indefinido, Mariola, ese es uno de los temas. Los reglamentos parlamentarios y políticamente. Sí, una presidenta del Parlamento tiene plenos poderes para convocar y desconvocar o ya poner a un candidato como le dé la gana. Y esto no es serio, pero es lo que es. Yo creo que es lo que hemos aceptado, lo de que le dé la gana. Pero en una democracia un poco sofisticada y un poco cultivada. Que no es la nuestra. Bueno, no es la de ellos. No es la de ellos. Laura Borràs ya anunció por activa y por pasiva que no convocaría ese pleno. Otra cosa es que cambie de opinión. Pero a lo largo de este tiempo ya anunció por activa y por pasiva que convocaría el pleno si el candidato aragonés tenía garantías de ser investido. Porque esa es otra cosa que Esquerra yo creo que no se dio cuenta cuando digamos, cedió la presión. Cuando votó Laura Borràs, que está ahí con votos de Esquerra. ¿Quién controla los tiempos? Laura Borràs. Increíble. O sea, Laura Borràs en este momento tiene la misma competencia que tiene el presidente si estuviera elegido para convocar elecciones. Es lo mismo. Yo digo cuando se juega y cuando no. Y a cambio de nada. Pero hay un tema también que muy breve, Mariola, que tengo que ir. Rapidísimo. El ir a las elecciones, irán si las encuestas no son tan contundentes como para imaginar que pierden. Quedan 16 días para eso. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.